Listo. Eso es. Bueno, muy bien. Entonces, les comentaba que la semana pasada nos quedaron un par de detalles en aquella tarde también muy ajetreada y muy cargada de contenido e información que tuvimos. Incluso la compañera estaba ya cansada porque terminamos a las 4:50, pero bueno, hoy voy a tratar de no terminar tan tarde, pero sí vamos a tratar de avanzar y ver si termino esto de lo que nos proponemos respecto a lo que faltaba de la semana pasada sobre teoría marxista de la historia o la teoría del materialismo histórico y después trabajar teoría sobre naciones y nacionalismos, como para ir viendo, digamos, la manera en que se forman los estados nacionales modernos y a partir de la formación de los estados nacionales modernos, ir comprendiendo los fenómenos más importantes del siglo XX que vamos a empezar a trabajar a partir de la siguiente clase, que es un estudio de casos de algunos acontecimientos respecto, digamos, de el problema del fanatismo y el fundamentalismo religioso, político, ideológico, etcétera, ¿verdad? Temas que de todos modos no están para nada alejados de nuestra realidad, todo lo contrario, el siglo XXI nos ha demostrado que de nuevo ha venido dándose unas nuevas tendencias y nuevas oleadas de movimientos de extrema derecha y de movimientos extremistas de todo tipo, supremacistas blancos, homofóbicos, movimientos xenofóbicos, racistas, nuevamente. Se creía que en los años 90, hace 25 años, se creía que todas esas problemáticas y contradicciones estaban superadas ya en el mundo contemporáneo. En 1991, cuando cae el muro, bueno, el muro de Berlín cae en 1989 y se reunifica Alemania, la Alemania comunista, la Alemania capitalista se unifican. Se celebra entonces en el mundo capitalista occidental, entendido como Europa, Estados Unidos, América, se celebra la victoria del capitalismo mundial. Cuando cae la Unión Soviética en 1991, se celebra entonces la caída del marxismo, la muerte del marxismo, dicen ellos, ¿verdad? En realidad eso no es tan real y no es tan cierto, pero dicen el marxismo ha muerto, el comunismo ha muerto, todo proyecto alternativo al capitalismo que la burguesía maneja ha muerto. Es imposible que funcione y es imposible que pueda lograr brindar alternativas. Y nos decían en esa época de mucha euforia de la burguesía dominante mundial, que había, como Estados Unidos quedó como la potencia número uno y quedó sola con sus corporaciones, ¿verdad? Con Europa Central aliada, digamos, a ese capitalismo hegemónico dominante por el planeta. Nos decían que también íbamos a iniciar una nueva etapa de nueva convivencia social y de nueva apertura a una nueva vivencia a los derechos humanos, el respeto hacia la dignidad humana, que la burguesía realmente se comprometía con respetar a todos los seres humanos por igual y brindar mejor calidad de vida a los habitantes, a los ciudadanos, ¿verdad? Bueno, pues evidentemente nada de esto se ha cumplido, mucho menos en América Latina, después de los procesos de la transición hacia los procesos de paz y el proceso de transición hacia las democracias en América Latina, después de que cayeron las dictaduras también en ese periodo, ¿verdad? Es bien interesante. En realidad las dictaduras en América Latina empiezan a caer entre 1983, 1985, 1989, ¿verdad? 83 en Argentina, cae la dictadura en Uruguay y en Brasil en 1985, cae la dictadura en Paraguay en el 89, en Paraguay, en Chile también cae la dictadura en 1989, igual en Bolivia, desde 1982, 83 ya se habían dado pasos hacia la transición con la dictadura en Bolivia. En el caso centroamericano estamos en medias guerras civiles, ¿verdad? En una guerra civil muy violenta. Estados Unidos está invadiendo Nicaragua. En 1982 aproximadamente la invasión se torna muy violenta y muy brutal por parte del imperialismo estadounidense y el gobierno republicano de Ronald Reagan. Y en ese sentido, entonces, hacia 1989-90 se dan discusiones para lograr transiciones hacia una sociedad más inclusiva, más democrática y a una sociedad que se supone se comprometía con los derechos humanos. Lamentablemente, la década de los 90, que fue como esa transición hacia el siglo XXI, en realidad no cumplió la burguesía con esas promesas y entonces entramos a un siglo XXI repleto de nuevos problemas y nuevas contradicciones del sistema, que nuevamente la burguesía es la que comanda el sistema, la burguesía es la que lleva el comando de la embarcación, ¿verdad?
si queremos ver la metáfora, digamos, sí, del barco, ¿verdad? Del Titanic, como quieran, o si quieren ver la que habíamos citado, me parece, el viernes, aquella metáfora del tren, ¿verdad? Del ferrocarril, que está muy bien elaborada en la película de Snowpiercer, o en la película esta, Rompehielo, que es de este mismo director de Parásitos, y bueno, la burguesía es la que va al frente, comandando y la que va tomando las decisiones y la que va llevando los vagones de todas las masas de miles, de millones de personas que atrás no les queda otra opción más que tener que ver cómo salen adelante. Y eso indica que muchas de las poblaciones en el mundo, país por país, no les queda otra que tener que vender su fuerza de trabajo, que es de nuevo regresar a la teoría marxista del capitalismo. Entonces, estas personas, digamos que no les queda otra que vender su fuerza de trabajo porque no han heredado riqueza, ni propiedades, ni capital, en nada, pues de alguna manera dependen de la voluntad de las burguesías nacionales de cada país. Entonces, en ese sentido, bueno, pues evidentemente cada país, digamos, uno lo puede imaginar metafóricamente como un ferrocarril, como un tren que lleva quienes manejan en el primer vagón, ¿verdad? Si quiere así, o los que llevan el control del tren son los grupos poderosos que tienen la economía en sus manos, la producción económica en sus manos y el poder político, y además la producción cultural también la dirigen ellos, y los vagones hacia atrás, digamos, van cada vez más poblados por población oprimida, excluida, marginada, y no solo la marginalidad de los recursos económicos, sino es la marginalidad y la exclusión hacia el acceso a la educación y a la cultura, ¿verdad? Y dentro del acceso a la educación y a la cultura, por supuesto que estamos hablando del arte, ¿verdad? La reproducción en América Latina de una cultura popular basada en el reggaetón y en los carros baratos que hacen escándalo, pero que son de pésima calidad, digamos, básicamente a América Latina la educa el reggaetón y la película Rápidos y Furiosos. Entonces, si a las poblaciones mayoritarias, populares, de los barrios más marginados y más excluidos y más desiguales e injustos, lo están educando a la televisión y música de este tipo, ¿verdad? Pues por supuesto no podemos pedir gran cosa. En realidad, por desgracia, las universidades no tienen, por un problema de recursos y por un problema operativo, la capacidad de poder llegar a mayores poblaciones, a mayores grupos sociales, para que justamente sea un proceso educativo progresivo y un proceso educativo hacia algo positivo, ¿verdad? Que no sea, digamos, pensar en que uno es un gángster y que anda en un carro escuchando reggaetón a toda velocidad y queda pegado en un muro justamente por ahí en alguna parte de la ciudad, porque el ejemplo de Costa Rica, el desastre vial, no es un ejemplo meramente nuestro, endémico, sino es latinoamericano. Por todas partes uno puede ver ese tipo de problemáticas. Entonces, bueno, en realidad, eso es la realidad latinoamericana, eso es parte de la realidad latinoamericana. Me interesa nada más cerrarles la idea de lo que quería comentarles un par de cosas de la teoría marxista de la historia y de la teoría marxista de la sociedad contemporánea, digamos, un poco utilizando esa idea de quienes manejan el motor del tren, ¿verdad? Quienes manejan las velocidades del tren o la embarcación, que son los grupos de poder económico, político y culturales. Ellos son los que tienen el poder en sus manos. Y bueno, pues atrás vienen las clases medias, que son las que de alguna manera amortiguan el conflicto social, ¿verdad? La clase media es la que amortigua el impacto entre ricos y pobres. Esa clase media cada vez más debilitada y más precarizada, y también cada vez menos anuente, y también cada vez menos, más bien cada vez más excluida al sistema educativo, ¿verdad? Uno lo puede ver en el trabajo informal, por ejemplo. Es decir, si hace 40 años o hace 30 años la clase media era mayoritariamente profesionalizada, hoy en América Latina estamos viendo una clase media cada vez menos profesionalizada y una clase media cada vez más precarizada y una clase media cada vez más cercana o que practica el trabajo informal. Es decir, no recibe salario muchas veces, no tiene licenciatura, no tiene maestría, no tiene doctorado, ¿verdad? No tiene estudio, ¿entienden? Entonces es una clase media precarizada, pero es una clase media que ya, digamos, no tiene como objetivo, no tiene como meta el tema del estudio y la educación y ser profesional como una manera de ascendencia social o de mejoramiento social, de subir peldaños o escaleras en la pirámide social, ¿verdad? Eso es realmente preocupante porque no hay nada peor que un país
que subestima y rechaza, repudia, digamos, los sistemas educativos. En Costa Rica está sucediendo de una manera espantosa. En Costa Rica está sucediendo que las clases hegemónicas nos tienen perpetuados o nos están metiendo un discurso hace 20 años o 25 años de que ya estudiar y que ya la educación no es la forma de salir adelante, que las universidades adoctrinan, hacen ateos y comunistas y radicales, de esos que protestan, por ejemplo, lo que está pasando en Colombia en este momento, que hay un paro y una protesta fuertísima hace ya 7, 8 días, y la represión policial y militar ha sido brutal, ¿verdad? Ha sido criminal, asesina, ya vamos por más de 20 muertos y más de 900 heridos, etcétera. Y bueno, pues eso, ¿verdad? Es decir, los que protestan, los que toman conciencia, los que estudian, los que se educan, son subestimados y son vistos como bichos raros. Ahora vamos a hablar de la otredad, ¿verdad? Entonces, las universidades, ¿para qué universidades? La plata está en otras partes, la plata está en la calle, la plata está en los negocios, la plata está en evasión fiscal, la plata está en hacer negocios oscuros, la plata está en lavado de dinero, la plata está en meterse en política con los partidos gobernantes, ¿verdad? Ahí es donde está la plata, no en el estudio. Y ese discurso de hace 30 años, muy postmoderno, ahora vamos a hablar un poco de qué es la postmodernidad, en realidad me interesa hablarlo al puro final del curso, pero les voy a explicar un poco. Esa discursiva o esa narrativa postmoderna es profundamente perversa y nefasta, ¿ya? En tanto, digamos, lo que está inculcando el ser humano y el futuro ciudadano es que realmente el estudio no es importante hoy en día, ¿verdad? La universidad no es importante hoy en día. Y si las personas creen que pueden salir adelante, pues hágalo buscando la plata, ¿verdad? Hágalo a partir de buscar dinero en negocios, en otras partes, ya no a través de una carrera profesional, como era, digamos, en 1970, 80, ¿verdad? Entre 1950 y 1980 se da un proceso de universalización de la educación en Costa Rica, bastante importante, bueno, hasta los años 90, incluso ahí, digamos, se incluyen a las mujeres, se incluyen otros sectores como los obreros, los campesinos, los más empobrecidos, las personas de las costas, con este sistema universitario que cada vez más crece, ¿verdad? Y por el contrario, después de los 90 se empieza poco a poco a tomar fuerza esta idea que la burguesía patrocina e impulsa de las universidades son centros de adoctrinamiento, no vayan a la universidad, busquen el dinero en otra parte. Eso nos está pasando una factura terrible, que es que tenemos un país profundamente incivilizado y profundamente ignorante y profundamente maleducado. Pero bueno, eso es otra temática. En realidad, es lo que me interesaba ver a propósito de cómo domina la clase dominante, la gran pregunta que se hacía Bakunin y se hacía Marx, ¿verdad? ¿Cómo domina la clase dominante? Es un libro también que después en los años 80 sacó un gran sociólogo noruego que se llama Goran Terborn, es un librazo. Y Goran Terborn, que es uno de los sociólogos herederos de la tradición, de los historiadores marxistas británicos, trabaja estos temas y bueno, pues nos explica más o menos la manera en la que está formulada la ingeniería social, diría Michel Foucault, ¿verdad? Sistema de ingeniería social, esto de imaginarse el país como un edificio, ¿verdad? Y cómo está estructurado ese edificio, cómo está estructurado el edificio de dominación político, económico y de dominación social. En ese sentido, digamos, Goran Terborn plantea efectivamente, siguiendo a Marx y siguiendo a otros autores como Antonio Gramsci o a Luis Althusser, la manera en la que está estructurado el edificio para tener controlada a la población que ahí habita. Entonces les voy a compartir pantalla para terminar de explicarles un poco algunas de las cosas que hablábamos la semana pasada. Ahí están viendo bien la presentación. Sí, sí, Jorge, sí se ve. Sí, esto que les hablaba de esta teoría clásica, ya es muy, eso es lo que ya le llamaban hace 40 años el estructuralismo, ¿verdad? Por eso ustedes ven esa palabra estructura por todas partes ahí. El estructuralismo marxista o el estructuralismo teórico, ¿verdad? Planteaba imaginar la sociedad como una serie de estructuras, ¿verdad? Esto es más o menos de nuevo la metáfora del edificio, ¿verdad? La sociedad contemporánea capitalista, sea Estados Unidos, sea Costa Rica, sea Argentina, la que vamos a analizar, en el caso vamos a hablar del ejemplo costarricense, se puede imaginar como un edificio, ¿verdad? Este edificio básicamente depende de las bases principales, la fuerza del edificio depende de las bases de la estructura económica, que es la que está abajo, ¿verdad? Esa es la parte central, esencial de la sociedad, la producción económica, ¿verdad? La mano de obra, los recursos que tenemos. Vean, Costa Rica, digamos, no es un país que tiene recursos casi, más allá de la naturaleza, el agua y el turismo.
Nosotros nos dedicamos al café y al banano, a la producción de monocultivo, entre comillas, ¿verdad? Pero sí monoexportación, es decir, nuestra economía dependía de vender 2 o 3 productos, una economía muy enclenque, ¿verdad? Muy endeble, muy débil. Mientras que, por ejemplo, si nos vamos a Venezuela, donde está el petróleo, si nos vamos a Chile, está el cobre, si nos vamos a Brasil, bueno, tienen de todo, ¿verdad? Un país gigantesco, ¿verdad? 220 millones de habitantes, una economía muy grande. Entonces, los países dependen mucho de su economía, no solo de su población y de su mano de obra, de su fuerza de producción, como dice la palabra ahí, la fuerza de producción, la mano de obra, sino que depende también de los recursos que tiene a su disposición para desarrollar una gran economía, ¿verdad? Estados Unidos, por supuesto, Inglaterra, Francia, Alemania se industrializaron, fueron las grandes potencias industriales, desarrollaron economías muy poderosas y muy fuertes. Entonces, para entender lo que sucede en la sociedad hay que partir siempre y en última instancia, plantean muchos autores, por comprender primero lo económico, ¿verdad? La manera en la que la economía se desarrolla y la manera en la que la economía produce, ¿verdad? Y la manera en la que, no, en la que la economía distribuye recursos, ¿verdad? Un país tiene que producir recursos y distribuirlos. La manera en la que la burguesía o la clase dominante decide cómo se produce y cómo se distribuye, como hablábamos el viernes, es la manera en la que básicamente se va a desarrollar un país. Lo demás depende de esa decisión. El hecho de que Costa Rica sea, digamos, de alguna manera diferente un poco, cada vez nos parecemos más y cada vez estamos, digamos, en una situación más precaria y más jodida, al país hermano de Honduras, que Costa Rica tenga una institucionalidad y una economía diferente a un país como Honduras, digamos, son los países más saqueados y más empobrecidos, dirigidos hoy por una dictadura de narcotraficantes, ¿verdad? A ese nivel llegó, país de los más pobres y de los más violentos del mundo. La diferencia entre Costa Rica y Honduras es porque la burguesía costarricense decidió, por lo menos durante los últimos 70 años, que era necesario, de alguna manera, generar procesos de redistribución de riquezas a partir de instituciones estatales importantes, ¿verdad? Las grandes reformas de los años 40 y 50 son las que medio sostienen este edificio. En medio de la pandemia, el edificio de Costa Rica, que ustedes ven ahí, digamos, si lo imaginan, la Costa Rica del 2020 se hubiera destrozado por completo si no es por la institucionalidad que crece de los años 40 y 50. Las universidades, la Caja Costarricense de Seguro Social, la clase trabajadora profesionalizada, que es importante todavía, ¿ya? Estamos hablando de una mano de obra profesionalizada todavía muy relevante, por lo menos 300,000, 400,000 trabajadores costarricenses que son profesionales y que sostienen muchísimo la estructura de este país, las bases de este edificio, ¿verdad? Son los que reciben salario y son los que pagan más impuestos, ¿verdad? Esa es la clase media profesional. Entonces, este país se ha sostenido por la institucionalidad que se ha construido durante los últimos 70 años, ¿verdad? Con las grandes reformas sociales de los 40, 50 y después hay reformas importantísimas también que se van dando en la década de los 70, por ejemplo, etcétera, ¿verdad? Nos guste o no nos guste que hay instituciones, muchas instituciones y hay, también se puede ver, digamos, la limitancia, hay mucha burocracia, etcétera, etcétera, pero hay instituciones importantes y trabajadores que sostienen que este país más o menos sea viable y no sea un estado fallido, ¿ya? Si nos vamos a Honduras, el edificio es más precario, el edificio es más complicado, es más contradictorio, más conflictivo, más violento, porque la institucionalidad de aquel país que se ha construido en esos 70 años es mínima, ¿verdad? La oligarquía hondureña, comparada a la costarricense, ha pensado las cosas diferentes y ha sido muchísimo más cínica y ha sido muchísimo más egoísta y no ha llevado a cabo políticas de redistribución de la riqueza, ¿ya? Las políticas de redistribución de la riqueza son básicas para que un país se sostenga y sea viable y no llegue a un estado fallido. Un estado fallido es un país en el cual es insoportable vivir, ¿ya? Básicamente, el discurso de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, hace unos días me pareció interesantísimo. Realmente son los discursos más progresistas y más progresivos que uno puede ver en la historia de la política estadounidense. A mí me dejó sorprendido. A mí me parecía que Joe Biden era un tipo muchísimo más conservador y más miedoso, más timorato, ¿verdad? Respecto a lo que iba a enfrentar o lo que está enfrentando en medio de la pandemia en el mundo. Pero realmente no sé si seguro se lo hicieron, ¿verdad? Los que lo acompañan a él en el gobierno, pero le hicieron un discurso muy bueno, realmente era muy progresivo. Era la típica socialdemocracia mixta de elementos del capitalismo y elementos del socialismo de los años 70, ¿verdad? La clásica socialdemocracia setentera, ¿ya? Antes de la era Reagan en Estados Unidos. Esa clásica socialdemocracia fue más o menos a lo que apeló Joe Biden en su último discurso,
y además muy apegado también a valores humanistas, al tema de la dignidad humana, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, a la salud. Eso me pareció genial. Ahora, el gran problema es en Estados Unidos qué tanto de lo que dijo puede hacer, ¿verdad? Con tantos grupos de poder encima. Un presidente como John F. Kennedy, que también era muy progresista en los años 60, tenía también mucha discursiva, digamos, de este tipo, ¿verdad? De derechos humanos, de respeto a las minorías, a los grupos más marginados, etcétera, y lo mataron, ¿verdad? El presidente, por ejemplo, Jimmy Carter, en 1977, no pudo ser reelegido porque los grupos más conservadores y más racistas y más neoliberales o neoconservadores, para que el caso estadounidense así se le llaman neoconservadores, no quisieron reelegirlo y montaron una campaña de miedo llamándolo comunista y ganó Ronald Reagan, ¿verdad? Ronald Reagan, el presidente posiblemente de los últimos 100 años más guerrerista en la historia de Estados Unidos, ¿verdad? Era guerra para todo, invasiones para todo lado. Entonces, bueno, eso, ¿verdad? En realidad, entonces uno puede comparativamente ir viendo los países y estado a estado y puede ir viendo las diferencias y las similitudes y la manera en que se desarrolla un país. Un país tiene que desarrollarse a partir de desarrollar una buena economía, pero esa economía tiene que redistribuirse, si no termina siendo un estado fallido, profundamente violento, tal y como estamos viendo muchos casos de América Latina o del mundo en general, el Medio Oriente, las dictaduras del Medio Oriente, terribles, ¿verdad? Países en Asia, también profundamente desiguales, o bueno, no sé, a mí me ha llamado la atención lo último de la pandemia en la India, ¿verdad? O sea, en la India están más o menos muriendo entre 4.000 y 5.000 personas por día, ¿verdad? Producto de un sistema de salud prácticamente inexistente para la clase trabajadora, los oprimidos o los explotados. Ahí la gente muere en la calle como si nada, ¿ya? Eh, entonces, bueno, tal vez la pandemia nos meta una cachetada en la cara, ¿verdad? Y nos diga, bueno, es hora de volver al New Deal, o al New Deal, dice Biden, ¿verdad? Recordando la época dorada de Estados Unidos de los 30, de la recuperación de la crisis económica de 1929. Y bueno, su presidente Franklin Delano Roosevelt, quien me parece que fue el que lo inspiró un poco a ese discurso que dio hace unos días, es interesantísimo porque es el presidente considerado más importante de la historia de Estados Unidos y Roosevelt es profundamente socialdemócrata y estatista, ¿verdad? Plantea el Estado como el motor de la economía y el Estado como el motor de los derechos civiles y sociales y el Estado como el digamos, de hacer la redistribución de la riqueza, ¿verdad? Digamos, del proyecto redistributivo, ¿ya? Y Estados Unidos aplicó esas políticas y se levantó al punto de que en 1945 estaba ganando la Segunda Guerra Mundial. 15 años antes estaba a punto de ser destruida su economía, ¿verdad? El famoso modelo keynesiano del economista John Maynard Keynes, que era, digamos, el asesor económico de Estados Unidos en esa época. Bien interesante entonces el asunto, ¿verdad? Entre más angurrienta y entre más egoísta sea la burguesía de un país y acapara cada vez más riqueza, ¿verdad? Lo que David Harvey, un gran economista y geógrafo británico, plantea, ¿verdad? La acumulación por desposesión, entre más una burguesía acumule y acumule y genere desposesión sobre las millones de personas, entonces más violento va a ser el sistema. Entonces, entre más violento sea el sistema, el edificio se puede tambalear y se puede venir un temblor o un terremoto, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en Colombia en este momento o en El Salvador? Son temblores, ¿verdad? El sistema. Un terremoto es cuando se da un golpe de Estado, una guerra civil o una revolución. Eso es un terremoto, se viene abajo el sistema, ¿verdad? Y hay que reconstruirlo desde las cenizas, ¿verdad? Entonces, países que distribuyen mejor su economía y países que distribuyen mejor las cuotas de poder y países que redistribuyen mejor y dan mejores servicios sociales, son países que tienen mayor estabilidad política y económica, ¿verdad? Está profundamente demostrado en el siglo XX. Y de hecho Costa Rica es uno de ellos. A mí no me gusta, digamos, caer en discursos nacionalistas o excepcionalistas de lo que vamos a ver ya casi, ¿verdad? Pero básicamente Costa Rica se preocupó en algún momento su burguesía y además presionada por la clase trabajadora y por las luchas sociales de 100 años o más de 100 años, se dio un proceso de preocupación por, ahí sí, tenemos que redistribuir un poco, ¿verdad? Para que no haya conflicto social y no haya guerra y no haya revolución. Y entonces por eso podemos decir que en 70 años no ha habido grandes convulsiones. Y así es como nos vendemos al turismo, ¿verdad? En el extranjero, un país de paz, una democracia estable, un país donde se respira pacifismo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Una gran cantidad de discursos nacionalistas pueden empezar a salir desde ahí. En cambio, los países que distribuyen su riqueza de manera obscena,
¿verdad? Y empobrecen a su gran población. Son países con grandes niveles de guerra, de conflictividad, de violencia. Ahí tenemos a Brasil, Colombia, México, Honduras, Guatemala, El Salvador, ¿ya? Principalmente esos en el contexto latinoamericano, ¿verdad? Entonces, bueno, esta teoría de hace 150 años sigue siendo vigente, es decir, después la desarrolla mucho Antonio Gramsci en los años 20 y después los marxistas de los años 70 desarrollaban esta idea. Y entonces, a partir de la manera en la que se distribuye la riqueza y la economía y se produce la economía, podemos entender mejor lo que sucede en el plano de la política, del Estado, ¿verdad? El Estado entendido como la autoridad gubernamental, pero no el partido político que gobierna exactamente. En el doctorado estábamos teniendo una discusión recientemente en unos proyectos de investigación del doctorado en historia global respecto a en Costa Rica qué entiende la gente por Estado. Lamentablemente, muchachos, de quinto año, casi que ninguno de nosotros salimos entendiendo qué es el Estado. Casi que ninguno de nosotros salimos entendiendo qué es la democracia. No entendemos, no entendemos nada de qué es el capitalismo. O sea, no nos explicaron nada del mundo. Es decir, hay que entrar a la universidad para no más o menos entender en dónde diablos está viviendo. Porque si no es porque ustedes estuvieron en un buen colegio y más o menos les explicaron, o sus papás les explican, o su familia es letrada, estudiada y versada, de ahí uno sale bateado, básicamente, ¿verdad? Yendo al ciprés, totalmente ignorante, ¿ya? Entonces, evidentemente, digamos, eh, evidentemente, necesitamos empezar a llevar a cabo un proceso de formación política o por lo menos de educación de temas de estos básicos, ¿verdad? Ahora cuando uno empezó, ahora que salió esta noticia de lo que está pasando en El Salvador con este presidente Bukele, que básicamente está dando como una especie de golpe de Estado blando ahí, ¿verdad? Destituyendo a todo el que no le gusta. Es una forma de autoritarismo, ¿verdad? En Costa Rica salen miles de voces que dicen necesitamos un Bukele, un hombre fuerte, medio dictador, que a mano dura arregla las cosas, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿dónde están las clases de educación cívica? ¿Dónde están las clases de estudios sociales en la escuela y en el colegio? Y no sirven para nada, no sirven para un diantre, ¿verdad? Si la gente después lo que sale es opinando esas cosas. Por ejemplo, salen opinando que a la gente que se manifiesta y protesta lo que hay que hacer es pegarles un balazo, ¿ya? Entonces, bueno, ahí es donde uno ve la cultura política de un país realmente por los suelos. Costa Rica, por desgracia, anda por ahí. Entonces, claro, ¿verdad? Evidentemente la Costa Rica que más o menos estábamos hablando entra en crisis en los años 90 y en los últimos 20 años tiene un proceso de una redistribución de la riqueza pésimo, ¿verdad? Lo que llaman la redistribución de la renta. El coeficiente de Gini es una herramienta que se utiliza para medir la desigualdad y la injusticia en un país y el coeficiente de Gini en Costa Rica cada vez crece más en función de que hay más bien cada vez más pobreza y más desigualdad en nuestro país. Entonces, claro, si un país entra en crisis en términos del problema de desigualdad socioeconómica, todo lo demás también entra en un proceso de crisis. Todo lo demás es eso que ustedes ven ahí, el Estado como autoridad política, los gobiernos, las estructuras, perdón, las instituciones como la familia, la educación, los partidos políticos, la religión, los medios de comunicación, ¿verdad? No sé cuáles se me van por ahí. Bueno, el sistema punitivo, carcelario. Jorge, Sí. ahí dice Eduardo Retana que nunca supo por qué en educación cívica nunca nos enseñaron cómo funcionan muchas de las cosas en el país. Sí, claro. Que no sabe qué pretende el MEP, algo así anotó. Sí, sí, muy bien. Ya, yo también me pregunto lo mismo, ¿verdad? Es decir, algunos le llaman, bueno, Michel Foucault le planteaba que los sistemas educativos muchas veces, como hablábamos en las otras clases, lo que menos quieren es educar a su población, ¿verdad? En el sentido de inculcar pensamiento crítico. Entonces, evidentemente, digamos que yo también me pregunto cuál es el papel del MEP en la sociedad costarricense, si estamos teniendo una ciudadanía cada vez más ignorante y una ciudadanía cada vez más torpe, una ciudadanía que realmente está muy mal en el sentido de la comprensión del mundo en el que vive, al punto de que, por ejemplo, una amiga hoy me decía que en el bus tuvieron que echar a un señor que no se quería poner la mascarilla y que iba de pie, y decía que, bueno, que por ejemplo la pandemia no existe, que eso no es un invento del gobierno, que eso no enferma nada y que además él está protegido por Dios y que por tanto no tiene por qué ponerse mascarillas. Entonces la gente del bus se tuvo que ir a donde el chofer y el tipo no se la quería poner, entonces lo bajaron, ¿verdad?
Entonces ahí es donde uno se queda asustado, uno dice, bueno, ¿cuál es la clase de ciudadanía y qué tipo de ciudadanía la que ha construido Costa Rica en los últimos 30 años? Y la burguesía costarricense en los últimos 30 años, que es la responsable de llevar el timón de este barco o de tren, ¿verdad? Porque la burguesía muchas veces se lava las manos. Yo sé que es responsabilidad de todos, ¿verdad? Es decir, que a uno le salga un energúmeno de estos, un tarado de estos en el bus, yo no lo puedo culpar efectivamente o necesariamente a la élite del país, digamos, pero tienen mucha responsabilidad, son los más responsables de los niveles de exclusión, ¿verdad? Es decir, uno podría culpar a un político o a un partido político del por qué en este país sale gente así, ¿verdad? Que dice esas cosas o que piensa así, y en ese bus posiblemente, ya, si el hombre anda pegado, enferma a 20 personas, ¿verdad? Bueno, entonces es un problema educativo, cultural, evidentemente, ¿verdad? Un problema cultural, educativo que parte de un problema económico, de injusticia, ¿verdad? Obviamente el señor que venía diciendo eso en un bus no es un señor posiblemente tiene una maestría o un doctorado de la UCR, ¿verdad? Y que vive muy bien en una casa bastante acomodada en Tres Ríos o en Curridabat, en Romusen, ¿verdad? Hay un proceso de exclusión económica que es necesario verlo primero y de ahí todos estos problemas que estamos viendo a nivel cultural y educativo, ¿verdad? O que en León 13 agarraron una fiesta con más de 80 personas, ¿verdad? De puros muchachos y muchachas jóvenes, ¿ya? Todos ahí metidos en molote. Llegó la policía, los sacó de ahí y van para las casas enfermos a pegar a los papás y a los abuelos y después está UCIs, todas las unidades de cuidados intensivos colapsadas, ¿verdad? Y estamos contando muertos todos los días. Vamos a 20 muertos por día en este país, en este momento. ¿Verdad? Y parece que a la ciudadanía costarricense le vale un carajo, ¿ya? Le vale un carajo que se muera la gente, le vale un carajo que el sistema hospitalario esté colapsado, le vale un carajo el trabajo que están haciendo todos los enfermeros, doctores y trabajadores de la caja y el sector de salud, ya en general, de todo el sector de salud, incluyendo el privado, ¿verdad? Le vale un carajo todo. Entonces uno dice, ¿cuál es el papel del MEP en este país, del Ministerio de Educación? ¿Verdad? Parece el Ministerio de Deseducación, más bien. Es un fracaso civilizatorio por todos lados que se vea, ¿verdad? Bueno, entonces sí, va por ahí. Entonces, los mecanismos de dominación de la sociedad capitalista, según esta teoría, ¿verdad? De nuevo, volvemos a la aclaración, es solamente un espectro teórico, ¿verdad? Es una forma de interpretar la realidad, no es la única, ni es la mejor, pero bueno, se explica muchísimo, para mí, digamos, es la más clara y la que mejor puede explicar muchas cosas. Y evidentemente, bueno, pues sí, los mecanismos de explotación económica, los aparatos de represión militar y policial son claves, los dispositivos de control ideológico, ¿verdad? Si uno lo ve en el ejemplo de Colombia, lo que está pasando hace una semana, básicamente es eso. Colombia es uno de los países más injustos, más desiguales y violentos de América Latina. Tiene una de las oligarquías terratenientes más poderosas de América Latina y tiene una de los, y además no solo poderosa, es que es brutalmente asesina, ¿ya? Se ha dedicado a aniquilar a cualquier tipo de disidencia política, ideológica, que medio se queje del país en el que vive y de la élite en el que vive. No es como Costa Rica, muchachos, que aquí los profesores, nosotros podemos venir y darles a ustedes un seminario en el que hacemos una crítica sistemática al orden establecido y a la élite política costarricense, podemos decir las cosas libremente y no necesariamente ahora en la noche me van a venir a pegar un balazo unos sicarios enviados por el PAC, ¿verdad? En Colombia es así, ¿verdad? En Colombia sí pasa así, y ha sucedido así durante 70 años, desde la guerra civil de 1948, que nunca acabó esa guerra. Se dice, bueno, la guerra terminó ahí en esos meses que hubo el Bogotazo y ya, y inició la guerra civil después con los movimientos sociales, políticos, indígenas, campesinos, comunistas, anarquistas, que se organizaron en movimientos guerrilleros, e inició una gran guerra civil en Colombia que no ha finalizado. Ya supuestamente finalizó en 2016 con el Tratado de Paz, pero ese acuerdo de paz no sirvió en términos prácticos para casi nada, por desgracia, ¿verdad? Incluso la ultraderecha terrateniente y la oligarquía colombiana votó en contra del Tratado de Paz. Es más, ese referéndum, después del acuerdo se hizo un referéndum en Colombia en octubre del 2016 y la burguesía fue tan fuerte en su campaña contra el acuerdo de paz, imagínense, digamos, es como el mundo patas arriba, el mundo de cabeza, ¿verdad? Firman un acuerdo de paz y después la burguesía dice no hay que aprobarlo y el referéndum lo pierden, ¿verdad? O sea, los que estaban a favor de la paz en Colombia y que terminara la guerra, pierden el referéndum. Igual el proceso continuó, pero eso significa que la burguesía no estaba dispuesta a ir a ningún proceso de paz. La burguesía dijo, aquí matamos a toda la disidencia política y punto, ¿ya?
Ese es el funcionamiento de la oligarquía en Colombia, ¿ya? Y por eso hoy en día, bueno, básicamente el gobierno no tiene ningún tipo de temor ni tiene ningún tipo de vergüenza de sacar al ejército a matar a la gente que está en la protesta en la calle, ¿ya? Y bueno, no solo matar, violaciones sexuales de los militares, o sea, es decir, ese panorama que se dio en Chile hace un año, para que vean que es un fenómeno también muy latinoamericano esto, de sacar al ejército a violar mujeres o a violar a quien sea y a matar y a disparar a los ojos y a dejar a la gente tuerta o a dejar a la gente sin brazo o a dejar a la gente sin piernas, ¿verdad? La brutalidad policial y militar al punto más carnicero que uno puede imaginar en cualquier película de Tarantino en Hollywood, Estados Unidos, ¿ya? Pero estamos hablando en términos reales en América Latina. Entonces, claro, ¿verdad? Todo el mecanismo de explotación económica puestas al orden del día y cuando la gente se queja y tiene derecho a protestar, entonces le sacamos a los ejércitos y le sacamos a los carniceros que tenemos entrenando para que los agarren a balazos, los violen, los torturen, los maten, los encarcelen, los desaparezcan. En Chile hubo desaparecidos. Pregúntenle al presidente Sebastián Piñera qué se hicieron los desaparecidos de la protesta de 2019 y 2020, ¿verdad? Y ahí está feliz de la vida gobernando. Las familias todavía están preguntando qué se hicieron los desaparecidos de la represión militar del levantamiento popular que hubo en Chile antes de la pandemia. Y después vienen los dispositivos de control ideológico, que son básicamente, bueno, los medios de comunicación, la televisión y la prensa, que hacen el escándalo de lo que pasa y después todo lo ocultan y lo tapan. Básicamente en Chile, después de que regresó el proceso de transición, de que bajara la intensidad de la rebelión, llega la prensa y la televisión y empieza a pasar partidos de fútbol y telenovelas, y empiezan a pasar puras estupideces, entonces la gente se le olvida lo que pasó y punto. Ya hasta ahí llegó el pleito. Como dicen, el tema de la memoria que habíamos hablado. En términos de la memoria, entonces, bueno, en América Latina, por supuesto que la amnesia a la que la burguesía somete a la población es súper efectiva. Como dicen, en Costa Rica nada dura más de una semana. Eso es una frase muy cierta. En Costa Rica nada dura más de una semana, por más grande sea el escándalo. A la semana se olvida con el clásico, con la derrota que vivió Keylor Navas, con que la esposa de un jugador de fútbol apareció en un bar borracha con otro tipo, ¿verdad? Se le vieron los calzones, con la infidelidad de Cristiano Ronaldo, facilísimo, tapan todo, ¿verdad? Y ya, y olvide el problema que hubo la semana pasada y ahora estamos hablando de otras cosas. Sí, es sencillo. Y bueno, por supuesto que la disciplina a través de valores y comportamientos, esa idea no es tanto marxista, sino es más bien una idea que después plantea Foucault en los años 70. El tema de la disciplina como uno de los elementos claves para comprender mejor la manera en la que se desarrollan y se organizan las sociedades postindustriales, capitalistas del siglo XX, ¿verdad? Esto de la disciplina, digamos, tiene que ver con este asunto respecto a la forma en la que básicamente nos robotizan, ¿verdad? Foucault estaba muy ceñido como en ese tipo de idea, ¿verdad? Desde que nosotros desde niños pasamos por un proceso de robotización y adoctrinamiento y un proceso en el que, bueno, primero nos llevan a la escuela, bueno, primero el kinder, y el pre-kinder, kinder y la preparatoria, y después vamos a un proceso de escuela, ¿verdad? Después vamos al colegio, ahí dice él, nos llevan como instituciones que son todas, que funcionan todas como fábricas, ¿verdad? Y a veces cuando nos enfermamos nos llevan al hospital, si nos enfermamos, y también dice la escuela y la escuela y la escuela y el hospital se parecen muchísimo a las fábricas donde explotan a los trabajadores, ¿verdad? Entonces más o menos va por ahí esa idea. Es como bueno, y eso en la música se ve muchísimo, la influencia de eso en la música se ve muchísimo cuando uno ve Pink Floyd, ¿verdad? Yo la verdad no sé qué estaba leyendo Roger Waters y compañía, pero evidentemente la influencia de este tipo de autores en una banda como Pink Floyd es clarísima. George Orwell, Marx, Foucault, y no solo en Pink Floyd en los 70s y 80s, ya después uno ve otras bandas, la Clash, por ejemplo, otras las grandes. Y bueno, ya hemos hablado un poco de algunos grupos de música muy importantes, Los Prisioneros, en el caso chileno, etcétera. Entonces, bueno, es un poco como lo que quería plantearles. Voy a pasar a la otra discusión que me interesa más ya poder desarrollar, que es lo de la teoría de las identidades nacionales. En realidad, pues ya estos son otros elementos ahí que, como de complemento, ¿verdad? Los índices de pobreza en América Latina. Esto es lo que plantea Foucault respecto a la democracia, ¿verdad? Le preguntan a Michel Foucault si él cree que las sociedades contemporáneas son democráticas y evidentemente dice que no, ¿verdad?
Dice que lo que hay es más bien es como un ropaje, es decir, lo que hay es un disfraz del sistema que se dice democrático, pero que en realidad en el seno o en la intimidad es un sistema profundamente autoritario, injusto, desigual, arbitrario, violento, ¿ya? Bueno, etcétera. Bueno, esto es una idea también de lo que ya hablamos del marxismo, ¿verdad? Que ahora estaban hablando en la clase de filosofía, ¿verdad? La idea del amo y el esclavo, pero después Marx lo desarrolla como la idea de la clase dominante, opresora y la clase dominada, oprimida. Y que a lo largo de la historia de la humanidad en las diferentes etapas han existido diferentes clases sociales y siempre ha prevalecido esta relación de dominación de los poseedores de la riqueza versus los desposeídos. Entonces no es tan difícil, digamos, comprender ese elemento y bueno, evidentemente producto de la injusticia y la desigualdad es que se dan los grandes movimientos de organizaciones sociales, principalmente a finales del siglo XIX, la más importante es los sindicatos, la aparición de los sindicatos, de los gremios, de las cooperativas, de las organizaciones comunales, de apoyo mutuo, ¿verdad? Como lo decía Peter Kropotkin, etcétera, ¿verdad? Y bueno, pues en algún momento estábamos hablando en otras clases, por ahí también con las clases de música, ¿cuál era la necesidad a finales del siglo XIX de luchar por jornadas laborales más humanas y menos extensas y extenuantes y cansadas, ¿verdad? Con esta explotación laboral. Y bueno, evidentemente lo que está planteando Marx es la idea de la autorrealización personal del ser humano. Es decir, que tengamos más tiempo para estudiar, para leer, para el arte, para el ocio, para el deporte, para la contemplación del mundo, para compartir con otras personas, ¿verdad? Para tener más tiempo para el ocio con otros seres humanos, la comunicación, tomarse un whisky, tomarse un café, hablar de política, de sociedad, de historia, de filosofía, de literatura, de arte, ¿ya? Eso es la vida, digamos, básicamente. El problema es que, digamos, a partir del desarrollo de una sociedad capitalista, si se quiere, en estos últimos 200 años, la vida de las personas se convirtió en algo totalmente demencial, se convirtió en algo totalmente extenuante y estresante, donde las personas cada vez tienen menos tiempo para compartir y menos tiempo para estudiar, para leer, para dedicarse al arte, para el deporte. Ajá. Entonces, bueno, eso es una crítica no solo marxista, es una crítica de una gran cantidad de autores, no hay que ser radical de izquierda para tener muy claro que esto sucede. Es más, hasta la gente conservadora entiende que esto funcione, que es un pilar fundamental, digamos, de los problemas principales del capitalismo y que hay que ver cómo se resuelve. La jornada de 8 horas, ¿verdad? Se llevó a cabo después, hacia 1910, 1920, se logró la jornada de 8 horas en muchos países, en Costa Rica en 1920, y otros países la van logrando luego. Y la idea es 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 8 horas para el entretenimiento, ¿verdad? U otras actividades sociales. Pero bueno, a veces uno cree que muchos han pensado que no es suficiente, ¿verdad? Esa jornada, digamos, sigue siendo larga. ¿Por qué? Porque a esas 8 horas hay que sumarle como 2 horas más de trabajo que siempre se hay que hacer fuera del trabajo, ¿verdad? Digamos, del trabajo propiamente. Y bueno, ni qué decir de todo lo que pasa, digamos, en la realidad ya cotidiana de que la gente tiene que tomar bus, como le pasó a esta compañera, ¿verdad? Y el tipo va sin mascarilla y todo eso, y en medio de un aguacero y una tormenta, y uno dice, no, puede ser. Digamos, yo me estoy comiendo 8 horas de trabajo y además me tengo que comer 3 horas de presa. Entonces, ¿cuánto llevamos ahí? 11. Y sí, se le va el día a cualquier persona. Bueno, por ahí va el asunto, ¿verdad? Este problema. Entonces, ahí les voy a subir la presentación para que terminen de leer un poquito algunas otras filminas que por ahí van. Y vamos a pasar a otra clase, entonces la pueden titular Teoría, titúlenla ahí, por favor. Teoría de las naciones y los nacionalismos, y es la que vamos a presentarles ahorita. Esta es la clase que toca hoy, digamos, básicamente. Más que quería complementarles y comentarles algunas cosas que me han quedado un poco guindadas ahí de la semana pasada, es como para que les quede ya quizás más claro, ¿verdad? Igual de esos temas, bueno, ahora con la tecnología, muchachos, realmente, hace 15 años, cuando yo entré a la U, no había tanta, digamos, tanta capacidad de internet, tecnología digamos, YouTube hoy en día está forrado de cosas interesantísimas y buenísimas. Todo Google, digamos, es un mundo gigantesco de programas,
Es decir, si uno no entendió bien lo que el profesor le explicó a uno sobre Aristóteles o sobre Platón o sobre Marx, basta con poner en YouTube teoría marxista de la historia, le salen 60 programas, ¿ya? La visión de Platón del mundo, 40 videos, profesores explicando incluso los temas, documentales buenísimos de la vida de esos autores. Es decir, hoy en día no hay forma de uno quedarse burro, ¿ya? Si uno quiere, sigamos, uno se queda burro porque realmente no está buscando, no está siendo responsable con la educación y no está siendo responsable con el estudio y no está siendo responsable con el conocimiento. Es decir, hasta nosotros, los mismos profesores, nosotros, yo a veces en las noches me quedo viendo documentales y me quedo viendo programas y digo, mira, voy a ver este nuevo programa que subió Michael Lowy. Michael Lowy es uno de mis pensadores marxistas preferidos, brasileño-francés, todavía está por ahí, que tiene un canal de YouTube y sube videos de conferencias que él da a nivel mundial, por todo lado anda dando conferencias, yo me las tiro en la noche y digo, genial, ya. Y si voy a trabajar una clase como la de hoy, de Naciones y Nacionalismos, ayer en la noche me pongo a ver un documental sobre Eric Hobsbawm, en el que Hobsbawm habla sobre el tema de cuando sacó el libro, que se llama Naciones y Nacionalismos, por cierto, y entonces digo, buenísimo, ya, es decir, como dicen, no hay donde fallar, pero por desgracia, bueno, hay que aprender a investigar, hay que aprender a ir a buscar las cosas, hay que aprender a meterse a Google y buscar, hay que aprender a meterse en canales de estos de YouTube, a ver las películas, documentales, toda la producción que hay intelectual, académica, cultural, de todo este tipo de información que estamos hablando. Entonces, esto de teoría de naciones y nacionalismos, vamos a tomar el ejemplo de Costa Rica para verlo mejor. De hecho, la lectura es una teórica, la de David Díaz es una lectura teórica, es teoría de la manera en que se desarrolla las naciones y los nacionalismos, y la lectura de Iván Molina es un libro muy famoso y a mí me gusta mucho, se llama Costarricense por Dicha, que es, digamos, una forma en la que el autor logra aplicar la teoría marxista de los nacionalismos, o de las naciones y los nacionalismos, al caso costarricense. Era una época en la que estaba de moda esa teoría, en los inicios de los 90, y la aplica a la sociedad costarricense para comprender la manera en la que la élite política costarricense, digamos, desarrolla los nacionalismos en nuestro país. Lo que hablábamos, creo que la semana pasada, no recuerdo si lo hablé con ustedes o en otro grupo, pero estábamos hablando más o menos como que uno, a cualquier país que vaya del mundo, y en América Latina pasa, cualquier país que uno vaya, casi siempre, digamos, va a ver, uno va a visualizar que los grupos de poder económicos y políticos tienen convencida a la gente que ese país es lo máximo, ¿ya? Ese país es lo máximo. Es el mejor en el que uno pudo haber nacido. Dios no pudo ser mejor, más tuanis con uno y más buena gente con uno que ponerlo a uno en Costa Rica, ¿ya? No hay mejor forma, ¿ya? Uno dice, fue el mejor lugar en el que Dios me pudo poner. Yo tengo amigos y familiares que me dicen eso, ¿ya? Ya es de, me burlo y me río y todo, ¿verdad? Con el respeto de todos, ¿verdad? Pero uno dice, bueno, sí, está bien, pero ya la gente está convencida de que Dios lo puso a uno en Costa Rica, que fue súper buena nota, súper solidario, buena gente, ¿verdad? Pero ustedes van a Honduras o van a Haití y le preguntan a alguien, puede ser que la persona esté convencida de que ese país es lo máximo también. Y así ha sido durante mucho, mucho tiempo. Ustedes van a Colombia o Argentina o a Brasil o a México, dependiendo del país, claro, hay países muy fuertes en su nacionalismo, y van a decir, vea, sí, yo como ñaña todo el día porque tengo que trabajar 14 horas y me va malísimo porque tengo 5 hijos y vivo en unas latas a la par de un río, pero viva México, es el mejor país del mundo. Y uno se queda asustadísimo porque dice, bueno, ¿cómo funciona ese proceso tan contradictorio de vivir en un país que a uno no le ha dado nada, porque lo tiene viviendo a uno en un tugurio a la par de un río y uno no recibió educación, ni recibió universidad, ni tiene un buen empleo y trabaja 12 horas y está agradecido con su país? ¿Cómo? ¿Quién explica ese fenómeno tan contradictorio en términos, digamos, de relación dialéctica del asunto? ¿Ya? Entonces uno tiene que ir digamos, a desmenuzar el proceso en el cual se entienda cómo los países de Latinoamérica, por ejemplo, en nuestro caso, tan desastrosos, pueden generar que la gente esté conforme con el país en el que vive. Y no solo la gente esté conforme, vean la pregunta, ¿verdad? Sino que la gente además está profundamente agradecida con el país en el que vive. No solo es un tema de que se conformó con vivir en el tugurio a la par del río y ver los partidos de la Cele y los grita y se va
Fuente de la Hispanidad a festejar con la camisa de la Celio, de Saprissa o de la Liga y está eternamente agradecido de estar en Costa Rica y de ver a Keylor Navas. Si no es como, está tan agradecido y tan conforme con su país cuando su país no le ha dado absolutamente nada bueno, ¿ya? Más que, digamos, ese tipo de actividades lúdicas que, bueno, que en resumen son opio, ¿verdad? El opio del pueblo, dicen, la droga del pueblo, el fútbol, la religión, ir a misa los domingos, o ir al culto los sábados y los domingos, qué sé yo. Ya, pero siempre hay que agradecer, de todas maneras, aunque usted esté viviendo de manera súper precaria, hay que agradecer y ser agradecido. Le enseñan a uno desde pequeñillo, ¿verdad? Sea agradecido. Bueno, está bien. Entonces, digamos, es como la pregunta principal, ¿verdad? La manera en la que se van desarrollando las naciones y los nacionalismos. Y eso me interesa muchísimo, muchachos, porque básicamente lo que nosotros vamos a desarrollar como manera de proceso es la forma en la que de la comprensión de la manera en la que se construye la identidad nacional y el nacionalismo, caemos después en excesos nacionalistas, en excesos autoritarios, en excesos de violencia, en agrupaciones extremistas, en agrupaciones fanáticas, fanatismos religiosos, fanatismos políticos, movimientos de extrema derecha nacionalistas, básicamente el fascismo y el nazismo en Europa, las dictaduras militares neofascistas en América Latina, el trumpismo en Estados Unidos reciente. ¿Eh? Uno dice, ¿cómo surgen este tipo de tendencias? Bueno, vamos a ir viendo las raíces, entonces de eso se trata este asunto. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que comprender, muchachos, es este proceso de, este proceso de la manera en la que se da el advenimiento de la modernidad política. Vean, pongan mucha atención, la modernidad política es el periodo que va entre la Revolución Francesa, así está, digamos, convencionalmente hablando, en una línea del tiempo, ¿verdad? Entre 1789, la Revolución Francesa, y 1989, apúntenlo ahí, que es clave para entender el desarrollo del mundo contemporáneo. Son 200 años exactos. Revolución Francesa marca el inicio de la modernidad política y la caída del muro de Berlín marca, bueno, eso es una teoría, ¿verdad, muchachos? No es que digamos que se cayó el muro de Berlín y el día de mañana que ustedes vayan a Berlín y dicen, oh, el profe me hablaba a mí del muro de Berlín, véalo aquí todo grafiteado, todo lleno de huecos y de balazos y de martillazos. Aquí está la representación de la muerte de la modernidad. Bueno, es una teoría, digamos, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho, es muy interesante, digamos, es la teoría que plantea Perry Anderson, Zygmunt Bauman, Noam Chomsky, los grandes pensadores contemporáneos han señalado que sí, que efectivamente, digamos, 1989 cae el muro de Berlín y hay un rompimiento, una ruptura histórica, ¿verdad? Un cambio en la humanidad, político sobre todo, ideológico, que es la caída de la modernidad política. ¿Por qué la caída de la modernidad política? Porque los valores y los ideales de la Revolución Francesa entran en crisis. Los valores y los ideales de la Revolución Francesa entran en crisis. ¿Qué significa eso? Profe, me van a preguntar ustedes. Básicamente, entonces, pongámonos a pensar, ¿qué significa que los valores y los ideales de la Revolución Francesa entran en crisis? ¿Alguno de ustedes se acuerda, digamos, cuál era el lema de la Revolución Francesa? Que nos enseñaban en el cole. ¿Cuál era el lema de la Revolución Francesa? ¿No lo vieron? En noveno. No, ustedes vienen como de 4 años de huelgas. ¿Cuál era el lema de la Revolución Francesa? Famosísimo. Hasta en las películas sale. Nadie sabe el lema de la Revolución Francesa. No puede ser. Profe, ¿no era como la fraternidad, la igualdad y algo más? Les va a jalar las patas Robespierre, la madrugada. Sí, ese era, digamos, libertad, fraternidad, igualdad, libertad y fraternidad. ¡Viva la resistencia! Sí, eso también puede ser, sí, sí, eso es bueno, eso es bueno, eso me gusta, como para hacer un grafito. Jimena Agüero la pegó en el chat. Y sí, David, sí. Vive la Resistance, eso es de South Park, man. Libertad, igualdad y fraternidad, por ahí va. Había uno, era buenísimo, en realidad ese lema era libertad, igualdad, fraternidad o muerte en el periodo más revolucionario de la Revolución Francesa. La burguesía, caída de la monarquía. Perdón. La caída de la monarquía también en sí. Claro, es la caída de la monarquía. La burguesía, que es la que toma el poder, la nueva clase dominante es la burguesía en Francia y pronto va a ser la nueva clase dominante en Europa, ¿verdad? En muchos países de Europa y en América también sucede así.
¿verdad? Vean que les estoy poniendo ahí el proceso, primero Estados Unidos y después Revolución Francesa, pero la que marca muchísimo es la francesa, más que la de Estados Unidos, que es importantísima también, pues la francesa es un parteaguas, la burguesía toma el poder y bueno, y después limpia un poco de contenido revolucionario el tema, ¿verdad? A ellos les encanta limpiar ese asunto, lo que hablábamos la semana pasada con las fechas y las Profe, conmemoraciones. también tengo entendido que se centra ya la división total del Estado en tres poderes, en el tema de la Revolución Francesa, Claro, claro. marca ese hito. Claro, digamos, si nos ponemos a hablar de Revolución Francesa, muchachos, podríamos dar un semestre de Revolución Francesa solamente. Es decir, es un tema gigantesco y grandísimo y lleno de un montón de cosas interesantísimas. Películas, documentales, unos temas, es el tema de los más importantes de los dos últimos 250 años, ¿verdad? Toda la reforma política que se da es grandísima. Esa que planteas es una de las reformas, una de un montón, ¿verdad? La de la división de poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial, ¿verdad? Que debe ser diferente, cada poder debe tener diferentes personas, deben ser puestos representativos, debe haber una división y una soberanía de cada uno para que no hayan vicios, ¿verdad? Es todo el asunto eh, eh, es todo el asunto de la manera en la que se van llevando a cabo reformas políticas muy necesarias para darle forma al nuevo sistema político de la burguesía, ¿verdad? Que se le va a llamar básicamente la República Moderna, ¿verdad? Viva la República, también es otro de los lemas de la Revolución. Hay muchos lemas en esa Revolución Francesa. En realidad, entonces, los ideales de la Revolución Francesa son la justicia, la igualdad, la fraternidad, la dignidad humana, la solidaridad humana, ¿ya? El humanismo, el ser humano es el centro del universo y el ser humano debe vivir con dignidad todos por iguales, supuestamente, ¿verdad? ¿Por qué 1989 cambia el asunto? Porque a partir de 1989 lo que entra en crisis es ese ideario de luchar por la justicia social y pasamos a un proceso de transición más bien a que lo que va a predominar después en los últimos 30 años es la idea de cada quien salva su pellejo como puede. No hay revoluciones, no van a haber más revoluciones sociales, no va a haber más organización social para que las personas luchen por sus derechos y salgan adelante en conjunto como colectivos, en proyectos de cooperación. No, nada de eso. Individualismo a ultranza, lo que estamos viendo con la pandemia. Cada quien salve su pellejo como puede y si no, chao. Va a ir a hablar con San Pedro o con Hitler o cualquiera de los dos, vaya arriba o vaya abajo. Entonces, a esa crisis de esos valores de la modernidad se le llama la posmodernidad, lo que viene después, ¿verdad? De este periodo de lucha por la justicia social. Es la era más revolucionaria de la historia de la humanidad, así de sencillo. Esos 200 años entre la Revolución Francesa y la caída del muro de Berlín son los 200 años de más revoluciones en toda la historia de la humanidad. Nunca habían existido tantas revoluciones, tantas convulsiones políticas, tantos levantamientos sociales, tantas rebeliones. Nunca el mundo había estado dividido en dos bloques políticos ideológicos, capitalista por un lado, comunista por otro. Justamente producto de la Revolución Francesa, que hace un parteaguas de toda la manera en la que interpretamos la sociedad y la política ya. Y bueno, inician todas con ello toda una serie de revoluciones. La revolución haitiana, por ejemplo, hay un libro buenísimo sobre la revolución haitiana que se llama Los Jacobinos Negros. Efectivamente, la revolución haitiana se da como parte de un proceso de rebelión y de revolución de organización de los mulatos explotados y de los negros explotados en Haití. Es interesantísimo, ¿verdad? Inspirados en las ideas de la Revolución Francesa, pero Francia era su amo, ¿verdad? Ellos se independizan de Francia, utilizando las ideas francesas, bueno, en general de los ilustrados. Entonces, es como un proceso contraproducente para Francia, pero es interesantísimo eso. Además, bueno, el caso de Haití es una experiencia muy sui generis, si se quiere, muy extraña, ¿verdad? Porque es el primer país que se independiza de América Latina, pero es el país hoy en día más pobre y más injusto y lleno de una gran cantidad de problemas, de manera tal que la independencia no les garantizó gran cosa. Después, las revoluciones liberales burguesas, que son todas las revoluciones de las burguesías que empiezan su ofensiva por tomar el poder y por derrocar las monarquías. Ahí están las fechas: 1810, 1820, 1830, 48 en Europa y América. Las revoluciones de la independencia en América de 1810 y 1820, por ejemplo, son parte de este proceso, en quienes se inspiran los revolucionarios de América Latina y los que inician la idea de liberarse del imperio español,
cuáles son las grandes inspiraciones de la Revolución Francesa y todos los pensadores ilustrados, británicos, franceses, alemanes, ¿verdad? Entonces venimos de ahí, digamos, de esa tradición. Bien, vean muchachos, utilicen el chat para cosas inteligentes y para aportes, digamos, no para chismes y comentarios de esos, digamos, no tiene mucho sentido, porque el problema es que me sale la luz aquí, entonces lo que hacen es que distraen. Entonces utilícenlo para aportar comentarios, digamos, constructivos sobre lo que estamos hablando. Bien, entonces, bueno, básicamente el punto 2 aquí es, o el punto 3, es que aquí hay un proceso histórico importantísimo, que es que se da la transición de sociedades monárquicas, feudales y aristocráticas, que era el antiguo régimen. Ahí se me fue, digamos, apuntar eso. Ustedes pueden apuntarlo ahí en el cuaderno o en el documento de apuntes. Digamos, se le llama el antiguo régimen a la sociedad que es dominada por la monarquía, la economía feudal y la aristocracia como clases hegemónicas. Ese es el antiguo régimen. Y la modernidad se refiere a todo esto que conocemos de los últimos 200 años, las democracias capitalistas, la burguesía como clase social hegemónica, ¿verdad? Ya no estamos organizados en principados, ni en reinos, ni en imperios, sino somos estados nacionales modernos, somos repúblicas modernas, ¿ya? Somos repúblicas modernas, entonces eso es la modernidad. De manera tal que entonces, cuando yo tenía la pizarra en la clase, ¿verdad? Lo que hacía era más o menos explicarles un antes y un después. El antes es el antiguo régimen, es el antes. La modernidad es todo esto que viene novedoso, ¿verdad? Las nuevas formas de organización del sistema político. Ok, bueno. Ya vamos a continuar. ¿Por qué no puedo pasar la presentación? Se me quedó congelada. Un toquecito. Ah, ya sé por qué fue. Okay, Jorge, un detallillo nada más que quería comentar, John. Una de las cosas peculiares, digamos, de la transición entre ese antiguo régimen y la modernidad es que el papel de la burguesía fue, o se ha sostenido más bien, siguiendo muchos modelos que criticaron anteriormente en la aristocracia y en las monarquías. Pongo un ejemplo nada más. La idea, el capitalismo y el liberalismo se sostienen, y ustedes lo dirán recurrentemente, a partir del discurso de que es el trabajo propio y el esfuerzo propio el que hace que el rico pueda ser rico, etcétera, ¿verdad? Ese es el gran discurso. Y sin embargo, sostienen y mantienen todavía el régimen de herencias. La fortuna de una familia, de un señor que hizo un señor que puede haber hecho, digamos, Rockefeller ahí, no lo hizo gratis, ¿verdad? Pero hizo su fortuna, se la hereda a sus hijos. Los hijos de Rockefeller no tienen que ganarse con su propio esfuerzo, con su propio trabajo, esa riqueza, ¿verdad? Entonces, hay todo un doble discurso en este sentido, ¿verdad? Los ricos reproducen el mismo modelo de la aristocracia anterior y lo van a reproducir en muchísimos niveles, ¿verdad? Digamos, no se mantiene, digamos, un sistema feudal oficialmente, pero se reproducen los modelos de múltiples maneras. Entonces, los vicios del antiguo régimen, muchísimos se mantienen cuando toma el poder la burguesía. Eso era lo que quería comentar. Claro, claro. Totalmente, ¿verdad? Es interesantísimo. Es lo que llaman los resabios del antiguo régimen, ¿verdad? Esos resabios son como lo que va quedando. Pero es interesantísimo. Yo siempre pongo el ejemplo de eso que planteabas de las economías de Hacienda, ¿verdad? En América Latina. No sé si ustedes más o menos saben o han escuchado hablar de las economías de Hacienda. Bueno, las economías de Hacienda eran más o menos como una réplica del sistema feudal europeo o de lo que quedaba de las prácticas feudales europeas, que eran este tipo, digamos, lo que sucede mucho bueno, Costa Rica se da muy poquito porque es un país muy pequeño, pero la economía de Hacienda es como los grandes asentados de las fincas de los terratenientes, las cuales son, digamos, son manejadas, la producción de las fincas y la administración muchas veces incluso es llevada a cabo por trabajadores que no necesariamente reciben todo en salario, sino que también
les dan un pedazo de tierra, les permiten que construyan un rancho, ahí pueden tener a sus hijos, se les da protección en tiempos de crisis. Los ricos, digamos los de la hacienda, los dueños de la casa, les permiten incluso plantar cosas para la autosubsistencia y les pagan alguillo, ¿verdad? Yo lo he visto en Costa Rica, en Guanacaste se puede ver, digamos, esa cuestión de las famosas haciendas, pero donde uno lo ve así, muy claramente, es países como Colombia, Guatemala, México, países grandotes, muy grandes, de grandes extensiones de tierra, donde se da digamos, mucha práctica de terratenientes, y estos terratenientes tienen ese tipo de economía de hacienda. Es una forma más o menos semifeudal, si se quiere, un poquillo de la manera en la que se organizó la economía en América Latina en el periodo colonial, ¿verdad? Yo lo he oído, perdona, Jorge, yo lo he oído como feudalismo criollo, mae. Sí, el El feudalismo criollo concepto. también se le hablaba así. Sí, es todo un pleito en los años 70, ¿verdad? Porque hubo el debate después cuando llegaron todos estos teóricos de la dependencia y todo de lo que hablaba ahora la profesora Gabriela, ¿verdad? De la filosofía latinoamericana que decía, dejen de estarle poniendo a todo conceptos europeos, ¿verdad? Entonces se pelearon todos los pensadores en América Latina de estos temas, tenían un gran debate porque decían, dejen de llamarle feudalismo a América Latina y así, ¿verdad? Entonces se le empezó a llamar economía de hacienda. Eran unos pleitos que se estaban dando entre André Gundenfrank en esa época con Robert Brenner. ¿Quiénes estaban por ahí? Además estaba este carajo Cardoso, el brasileño, Enzo Faleto y Cardoso, el brasileño, que estaban debatiendo sobre la teoría de la dependencia y la teoría del intercambio desigual en los 70s y en esos pleitos estaban utilizando algunos de ellos utilizaban estas categorías conceptuales europeas. Y entonces ahí fue donde se empezó a decir, bueno, empecemos a llamarnos a nosotros por nuestros términos, ¿verdad? Y entonces muchas veces recuerdo que, por ejemplo, profesores como Héctor Pérez Viñoli o Ciro Cardoso en la UCR empezaron ya a utilizar otros conceptos que no fueran lo que se había hecho en muchos años, que hablar del feudalismo, por ejemplo, latinoamericano y así, pero sí aparece mucho en los libros, y aparece mucho por ahí citado. Después empezó a ser muy criticadas esa cuestión de utilizar esos conceptos en la realidad latinoamericana, pero sí es bien interesante. Bueno, yo lo veo mucho ahí. Después lo de la Iglesia Católica es total, ¿verdad? Es decir, la burguesía no rompió nunca con la Iglesia Católica. Su gran crítica era la Iglesia Católica es el sostén de la monarquía, la Iglesia Católica es la que sostiene a los reyes, y llega la Revolución Francesa y las revoluciones liberales y la burguesía se sienta a negociar con la Iglesia, no rompe con ella nunca, ¿verdad? Eso es interesantísimo. También, la burguesía llega y dice, bueno, hey, sentémonos a negociar, nosotros somos los que mandamos ahora, y se convierten en nuevos aliados, de nuevo, ¿verdad? Y una nueva alianza, burguesía, Iglesia Católica. Bueno, eso podría también ser interpretado como un resabio del feudalismo, de la época del antiguo régimen, ¿verdad? Y bueno, el resabio más jodido de todos, creo yo, uno de los más problemáticos, es todo lo que se ha hablado en las últimas semanas con lo de las monarquías en Europa. Todavía están las monarquías en Europa, en algunos países, y bueno, incluso entre los profesores de historia, recuerdo que hace un par de semanas había todo un gran debate porque muchos profesores estaban haciendo toda una apología, ¿verdad? Del entierro del rey de Inglaterra, ¿verdad? Y entonces había un pleito porque mucha gente decía, bueno, pero ¿para qué diablos todavía a esas alturas están haciendo apologías digamos, alabanzas o adoraciones sobre los reyes? ¿No deberíamos más bien estar pensando en otras cosas? Pero bueno, hay gente que realmente adora y ama a las familias reales y ama todo ese rollo. Yo lo detesto, ¿ya? Lo detesto y me da profunda náusea y repulsión. Pero bueno, hasta compañeros, colegas universitarios muchas veces siguen todavía, digamos, teniendo una gran admiración por las monarquías, por las familias reales y por los reyes, por los príncipes, como sea. Alguien me levantó la mano, perdón, no vi quién era. Profesor, ya le iba a hacer una pregunta. Sí, dígame. Es que, digamos, yo veo que en Inglaterra, que es donde está la reina, no se escuchan quejas, no se escucha nada. ¿Usted cree que es por eso mismo que adoran a los reyes o realmente están bien? ¿Cómo no se escuchan quejas, Ania? Sí. Bueno, por ejemplo, yo no he Vos decís que escuchado tal que vez estén inconformes con el gobierno. no pareciera escucharse que existiera mucha inconformidad allá, decís.
¿Inconformidad en relación con la existencia de la monarquía o qué? Con la forma de gobierno, como por ejemplo aquí que Ah, se quejan de impuestos, que se quejan de todas estas cosas. Sí, sí. Y bueno, es interesante, a mí me han planteado esa pregunta, es una pregunta muy buena, digamos, me la han planteado muchas veces. De hecho, en esa discusión estábamos hablando de cómo en Inglaterra una parte importante de la población efectivamente adora a sus reyes y a su monarquía y la ve súper bien y se ponen a llorar cuando se murió este viejito que, digamos, ya tenía como 30 años de estar en tiempos extra, ¿verdad? Pero bueno, ahí estaba, la gente hacía bromas por su aspecto y todo el rollo, ¿verdad? Bueno, el asunto es que el hombre creo que murió a los 99 años, era. No sé, no recuerdo cuántos años tenía. 99. 99, sí. 99, puta, yo creía que tenía menos. Juez, tiempos Ahora, extra es un piropo, man. parecía de 120, pero murió a los 99. ahora o sea, no es una monarquía en la cual el rey hace lo que le da la gana, ¿verdad? Ahí hay un, Ah, sí, sí, el sí, primer claro. ministro hay elecciones, el primer ministro es elegido por el pueblo, ¿verdad? Y hay, Importante aclaración. y la gente se pasa peleando en Inglaterra también. Los escoceses no quieren pertenecer, Independizar. se quieren independientes desde siempre, no desde ahora, desde Braveheart, ¿verdad? Y Gales también tiene asuntos independentistas. Acuérdense lo que pasaba con Irlanda del Norte, que ahí estaba el IRA, ¿verdad? El Ejército Revolucionario Irlandés, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces Inglaterra también es un lugar donde hay mucha contradicción interna y donde también o sea, los gobiernos no es que simplemente están felices, ¿verdad? Y a cada rato manifestaciones, todo, como cualquier lado del mundo. Claro, claro. Sí, Exacto, eso es importante, perdona, Jorge, lo que está diciendo Carlos. Claro que hay manifestaciones, claro que hay protestas, que uno no se informe y no te lo reporten aquí, eso es otra cosa, pero es claro que lo hay, y hay un montón de gente, de políticos partidarios de la República, o sea, republicanos que quieren erradicar la monarquía. Es una discusión que tienes recurrentemente en todos los países con monarquía. Pensamos en Inglaterra, pero digamos España, digamos Holanda, digamos Dinamarca, son un montón de países que tienen monarquías todavía. Sí, claro, claro. Y en todos ellos está la discusión de pasar a la república. Y el caso de España es bastante, España. bastante más asqueroso porque el rey que estaba, ¿verdad? Todo lo que es cosas que hacía, ¿verdad? Que además se tomaba como si fueran sus prerrogativas, ¿verdad? Cazar elefantes. Ay, viejo hijo de puta, ese sí. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, el rey Juan Carlos, sí. Hasta ahí llego. Sí, efectivamente. Bueno, ahí Camila decía que era un asunto meramente de imagen y simbólico, pero está bien, sí. Pero no solo es eso, digamos, en realidad el tema es muy cultural y tiene que ver con toda una tradición histórica y la decisión de un país de sostener esas tradiciones o de romper con ellas. Es decir, los franceses lo hicieron, ya, se acabó, punto, chao. Ya rompieron por completo con ese asunto. Pero En España, tuvieron restauraciones también, ¿verdad? sí, se dan las Tuvieron restauraciones después, pero básicamente, digamos, dentro de lo cultural, educativo, ideológico del francés, digamos, de alguna manera predomina una cierta repulsión, ¿verdad? Por el asunto. Yo creo que en América Latina nosotros también de alguna manera decimos, nada, no puede ser posible. Es decir, lo de España, creo que es un tema más polémico todavía en España que en Inglaterra, ¿verdad? La oposición, los movimientos progresistas, los movimientos de izquierdas, los movimientos republicanos, bueno, por supuesto porque hubo una guerra civil muy violenta de 1936 a 1939. En España se ve muy fuerte el asunto y además nos llegan más noticias de España que de Inglaterra, bueno, evidentemente por razones que tienen que ver porque España es nuestra metrópoli, entre comillas, ¿verdad? Entonces, bueno, yo, por ejemplo, recibo y leo mucho sobre España, a mí me encanta la historia de España y así. De repente uno puede recibir mucha información, bueno, igual con Inglaterra, pero uno ve en España sí una tendencia muy fuerte de población antimonárquica, de gente que detesta y está harta de la monarquía, de los reyes, de las familias reales, y al mismo tiempo población que siempre las defiende y las ama y las adora, ¿verdad? Entonces, bueno, es un tema siempre muy candente y muy polémico y así. Pero bueno, en realidad, nada más quería señalarles que, bueno, eso es un ejemplo de los resabios de lo que llaman los 1000 años de era medieval o como quieran, ¿verdad? O el feudalismo a las monarquías, que no ha desaparecido por completo. Está en lo religioso con la iglesia, está en lo económico con las economías de hacienda, con las relaciones entre amos y trabajadores, digamos, ¿verdad? No necesariamente hay un salario de por medio en muchas economías.
Algunos Por eso ejemplo, lo interpretan como semifeudalismo, ¿verdad? O lo interpretan como resabios de servidumbre y vasallaje, etcétera. Bien interesante, en realidad. Sí, perdón. Ay. no, nada más una anotación. El caso de Francia es bastante particular en el sentido de que Francia quizás se atrevió a hacer algo que no hicieron los otros países, y es el asunto de cortarle la cabeza al rey. Ah, sí. Entonces, puede parecer algo como muy sádico inicialmente. Sin embargo, hay también una propulsión más fuerte hacia el laicismo y la exclusión de cualquier tipo de religión en Francia que en otros países de Europa. Porque si bien es cierto, se pueden decir laicos, la presencia de las creencias religiosas es todavía, o tiene todavía, mejor dicho, una alta influencia política. En el caso de Francia, hay un gran corte con la cuestión religiosa, más pronunciada que en otros países de Europa. Sí, sí, correcto. Bueno, para mí, efectivamente, la Revolución Francesa es un parteaguas total, ¿verdad? Es una ruptura muy, muy clara, muy concreta, muy, muy sólida, ¿verdad? Con las tradiciones que venían predominando en la política, en la economía y en la cultura europea. Entonces, bueno, por eso justamente hablábamos que la Revolución Francesa es un punto, un parteaguas importantísimo. Pero bueno, partiendo de que entonces entramos en la época de la modernidad, después de esto, en el siglo XIX, a partir de 1800, digamos, esta idea de la modernidad tiene que ver con toda la formación de nuevos estados nacionales. La burguesía dice, para acabar con los problemas de la humanidad, tienen que seguir lo que nosotros vamos a plantear. Nosotros somos la nueva clase dominante, bueno, del mismo Marx, ¿verdad? Ustedes pueden amar o odiar a Marx, pero Marx señalaba, y él lo decía claramente, abiertamente decía, yo estoy obsesionado con la burguesía porque es la clase más revolucionaria de la historia de la humanidad. La burguesía, además de que le da vuelta al sistema y pone el mundo de cabeza, porque lo reconstruye o lo cambia por completo, ¿verdad? Lo revoluciona por completo con el capitalismo y los nuevos sistemas republicanos democráticos entre comillas, pero bueno. Lo que señala Marx es que sí, que evidentemente la burguesía inicia un nuevo proceso de reorganización social, ¿verdad? Y política. Entonces señalan que la forma de organizarse mejor y de solventar y resolver los problemas es siguiendo la receta que la burguesía va a proponer. Además, las burguesías europeas están estudiando, ¿verdad? Estudian mucho en las grandes universidades y ahí es donde producen ideas. Burguesías y pequeñas burguesías, de ahí salen la gran cantidad de intelectuales, los grandes pensadores del siglo XIX y XX salen de ahí. Y entonces plantean la idea del Estado moderno que tiene que tener viabilidad, esto se veía en el colegio, ¿verdad? Y para que tenga viabilidad un nuevo Estado, es decir, un nuevo país, los países no han existido siempre, los países existen a partir de un momento. Para que exista un país, un Estado nacional moderno, tiene que existir una base económica, luego una estructura política y evidentemente, bueno, por la organización en un Estado físico, es decir, un territorio, ¿verdad? Es aquella teoría básica que hablábamos de los estados, ¿verdad? Un estado tiene que tener territorio, tiene que tener gobierno, tiene que tener población, nos decían a nosotros, aprendas eso en quinto año de educación cívica, ¿verdad? Esa es una teoría muy básica, después hay otros elementos, ¿verdad? Tiene que tener una economía desarrollada, tiene que tener ejércitos, tiene que tener fronteras delimitadas, tiene que tener espíritu nacional. Punto más importante de esta clase, al que queremos llegar, aunque voy un poco lento porque es un montón de cosas, pero en realidad el punto principal es cómo llegamos finalmente a la formación de los nacionalismos, ¿verdad? Pero lo que sí hay que quedar claro es que primero se forma el país en términos estructurales, que es su territorio, su gobierno, su población y su economía, y después la organización política. Y después de eso viene toda la parte ideológica y cultural, que es pues todo lo que somos nosotros, ya como resultado y como producto de este país, ¿verdad? Costarricenses, nos sintamos bien, nos sintamos mal, costarricenses, amemos el país o no lo amemos, somos todos costarricenses y nos tenemos que aguantar, ¿verdad? Y hay formas de entender el nacionalismo de maneras positivas y de maneras negativas de entender el nacionalismo también, ¿verdad? Ya vamos a ver ejemplos, digamos, en el caso de las identidades nacionales y los nacionalismos, ustedes podrían preguntarse, profe, ¿qué significa amar a Costa Rica? Entonces, o proteger a Costa Rica o querer a un país, no significa, digamos, que necesariamente nos creamos un país superior a Centroamérica y que asumamos posiciones racistas o xenofóbicas, ¿ya? Eso más bien es repulsivo.
Uno podría pensar más bien, y siguiendo esta idea de Alexander Jiménez, en el libro El imposible país de los filósofos, que es un librazo, uno podría pensar que hay maneras positivas de sentirse orgulloso del país. No es porque somos blancos, bueno, es que eso es una gran mentira, ¿verdad? Pero, no es porque somos europeos todos, ¿verdad? O porque todos somos blancos y machos y ojos verdes. No es eso, ¿verdad? Que sintamos orgullo por eso. No es porque es un país más pacífico y más democrático y más igualitario que los demás de América Latina, ¿verdad? Esas son formas, digamos, que pueden más bien degenerar en nacionalismos exacerbados o nacionalismos exaltados o extremistas, porque generan racismo y xenofobia. Más bien podríamos utilizar mucho de lo bueno que tiene Costa Rica para construir una cultura de convivencia y una cultura política basada en la hospitalidad y la solidaridad humana, como lo plantea Carlos Sandoval, por ejemplo, ¿verdad? En su libro Otros Amenazantes, que es un librazo, ¿verdad? Realmente un librazo. Los dos que les acabo de citar. Por ahí en la presentación vienen algunas citas. Creo que en el espacio de mediación virtual les puse unas entrevistas de hecho, con Alex Jiménez, en la que explica un poco la formación de los nacionalismos en Costa Rica. Entonces, los dos son profesores catedráticos, tanto Alex Jiménez como Carlos Sandoval, son grandes investigadores ya bastante experimentados en estos temas. Y entonces, evidentemente, ese Carlos Sandoval, bueno, podemos construir una sociedad mucho mejor cuando agarramos los valores nacionales y los ponemos en práctica para algo positivo. Por ejemplo, la paz no debe ser solo un mito, sino la paz podríamos plantearlo como una forma en la que Costa Rica se represente en el mundo como un país que siempre abogue por la paz y no apoye guerras de ningún tipo, ¿verdad? De hecho, cuando el gobierno de Abel Pacheco en el 2003 apoyó la invasión a Irak, de parte del gobierno de George Bush, la invasión a Irak para derrocar a Saddam Hussein, el gobierno, bueno, apoyó la coalición. Eso fue nefasto, digamos, fue ridículo, ofensivo para este país. Entonces hubo una gran cantidad de manifestaciones que apelaron al discurso de la paz costarricense y el pacifismo y la neutralidad en los conflictos internacionales para exigirle al gobierno que retirara el apoyo. Claro, era un apoyo simbólico, pero era un apoyo que nos ridiculizó a lo largo y ancho del planeta. Porque, sí, dichosamente, a lo largo y ancho del planeta, lo que predominó fue una idea de que Estados Unidos no tenía ningún tipo de derecho de invadir y provocar una masacre contra Irak. Y Abel Pacheco y el gobierno apoyaron a Bush, ¿verdad? En esa guerra espantosa, ¿verdad? Y bueno, el país quedó en ridículo y hubo una gran protesta y una gran marcha. Jorge, perdona, un toquecito ahí, sí, porque dale. Además esto es fascinante. De hecho, hay un documental que hace este famoso documentalista gringo que se llama Michael Moore. Hay un documentalillo que se llama Fahrenheit 9/11, justamente que es toda una crítica y un análisis, ¿verdad? A todos los montajes que hay detrás de las armas químicas para justificar la invasión y demás. Y cuando se habla de la coalición, Michael Moore habla de cómo uno de los países que se vincula con esta coalición para invadir militarmente Irak es un país chiquitillo, sin ejército, que está en el centro de Costa Rica y de Centroamérica, por unas tomillas ahí creo que hasta por una carreta típica. Es un chaval en una carreta, sí. Madre, qué vergüenza nacional, ¿verdad? Es que tras de todo eso, o sea, un país sin ejército apoyando la coalición para ir a invadir Irak. ¿Con qué vamos a apoyar nosotros si no tenemos ni ejército? ¿Quién van a mandar? ¿La policía? ¿O qué putos van a mandar? Qué gente rara. Ese fue Abel Pacheco. Bueno, Abel Pacheco era muy buen médico, quizás, pediatra. Y es parte del ridículo que hacemos a nivel mundial, ¿verdad? Eso es el ridículo mundial, muchachos. Somos potencia, dice aquel anuncio, somos potencia. En potencia para ridiculizarnos, el gobierno de Abel Pacheco nos dejó en un ridículo internacional. Esa película fue famosísima, la vio como la mitad del planeta, ganó un montón de premios y nosotros salimos en la coalición. Además, la toma lo hace de una manera muy sarcástica y muy ridiculizante, ¿verdad? Dice, la coalición pro invasión a Irak, Estados Unidos, y sale el payaso George Bush ahí diciendo un montón de tonteras, Inglaterra con Tony Blair, después sale España con aquel José Pablo Aznar, Aznar, que era un derechoso ultraconservador espantoso que metió a... Los dos países después recibieron un atentado terrorista, ¿verdad? Es decir, España e Inglaterra recibieron un atentado terrorista súper violento, ¿verdad? Mató un montón de gente. Supuestamente esos atentados fueron en respuesta
a los apoyos que dieron los dos gobiernos a la guerra. Obviamente Osama Bin Laden y Al Qaeda no iban a perder el tiempo con estallar una bomba en este pinche país, ¿verdad? Entonces no vinieron acá, pero a Madrid sí le reventaron un tren, creo, ¿verdad? Fue en el metro y creo que también en Inglaterra, ¿verdad? Fue una cosa espantosa. En España fue en la estación Atocha. Exacto, sí. En Inglaterra también hubo un atentado que mató mucha gente. También, sí. Entonces era la respuesta de los movimientos islámicos, ¿verdad? Islamistas, de estos grupos, a la forma en la que estos países habían apoyado y habían mandado ejércitos a la invasión. Y además salía Rumanía, también recuerdo muy bien, El Salvador y Costa Rica. El Salvador es que siempre ha sido súper obediente con Estados Unidos y siempre lo ha apoyado en todo. Seguro, bueno, evidentemente eso es a cambio de préstamos, platas. La oligarquía salvadoreña ha sido nefasta, ¿verdad? Espantosa. En ese momento, en el 2003, gobernaba, no recuerdo si era Flores o Saca, creo que era Saca. Después esos expresidentes en El Salvador siempre terminan en la cárcel. Es como la cultura que tienen, igual que en Guatemala. Creo que era José Antonio Saca que le dio el apoyo a Estados Unidos en ese momento, en ese periodo, y Costa Rica, bueno, salió también haciendo el ridículo, muchachos. Así que, bueno, si ustedes me preguntan, yo no quiero ni recordarlo. El asunto es que, bueno, entonces hay formas constructivas, o por ejemplo lo del medio ambiente, podríamos darle vuelta al tema del medio ambiente. Sabemos que es un país que en realidad no tiene una política gubernamental de verdadero compromiso con el medio ambiente, pero por lo menos nosotros pensemos en que este país puede lograr mejorar su relación con el medio ambiente, ¿verdad? Y que los ciudadanos podemos apoyar en ese sentido, ¿verdad? Entonces, es esa forma, no sé si me entienden, de utilizar los discursos nacionalistas para bien y para construir algo, sociedades mejores, más solidarias, más hospitalarias, más armónicas con el medio ambiente y con la sociedad, como nosotros, como personas, y utilizar estos discursos para fomentar herramientas de odio, de violencia, de xenofobia, de racismo, como se dieron en el 2019, si mal no recuerdo. En inicios del 2019 se llevaron a cabo una gran cantidad de manifestaciones en el Parque La Merced. Habían grupos nacionalistas en Costa Rica que llamaron en Facebook a que todos los que van a la patria fueran al Parque La Merced a patear nicaragüenses, ¿ya? Así de asqueroso, como suena. Cuando fueron a patear nicaragüenses y a echar a la gente, a los nicaragüenses del Parque La Merced, ¿verdad? De la manera más asquerosa, nada más ni nada menos que aparecieron varios pelones neonazis ahí, ¿verdad? Con esvásticas y todo el rollo, y fueron filmados y todo el asunto. Y bueno, después las universidades de Costa Rica y el gobierno y varias agrupaciones, instituciones, bueno, hicimos un llamado a la no xenofobia, al no racismo y a la hermandad entre los pueblos centroamericanos y latinoamericanos, que es lo que debe predominar. Hicimos una gran marcha grandísima en San José y eso fue una buena cachetada a todas estas agrupaciones de estos ridículos tipos que se creen nazis o se creen fascistas o herederos de Franco o de Mussolini o de Hitler, ¿verdad? Que planteaban este tipo de prácticas, ¿verdad? Que son realmente deplorables, ¿verdad? Entonces va por ahí un poco la discusión, pero bueno, antes de entrar en esos ejemplos, ¿verdad? Todavía quería más bien lo que me queda, voy a hablar un poquito más de la teoría, que es esta, ¿verdad? Y entonces, cómo se van formando los estados nacionales, después se van formando las identidades nacionales y después los nacionalismos. Si quieren, pónganlo así, ¿verdad? Es decir, lo primero que se forma es el estado nacional, punto 1, punto 2, se forman luego las identidades nacionales y punto 3, se forman como tercer elemento los nacionalismos. Y bueno, podemos hablar que el punto 4, si lo marcamos así en una pizarra, el punto 4 sería cómo esto puede degenerar en nacionalismos extremos o nacionalismos negativos o patriotismos también, ¿verdad? Virulentos o violentos, que son los que uno ve en Estados Unidos con los neonazis, con Ku Klux Klan, con grupos supremacistas. En Estados Unidos hay más de 820 grupos y sectas de extrema derecha y que se identifican con ideas neofascistas. Y bueno, pues América Latina no está exento de eso, ¿verdad? De esas agrupaciones de exaltación nacionalista. Vamos a ver algunos ejemplos luego. Entonces, bueno, los estados nacionales luego esta etapa tiene que montar una base de leyes y bases jurídicas para que los ciudadanos obedezcan, digamos, las reglas del sistema. Y después viene toda la parte cultural, que es inculcar creencias a las personas, ¿verdad? Creencias que se representan como colectivas y basadas en la igualdad.
Hay una relación entre modernidad política, liberalismo, nacionalismo, ¿verdad? Todos son proyectos de las burguesías. Digamos de nuevo, repetimos, hay una metáfora interesante que utiliza Marx cuando habla de que la burguesía creó el capitalismo y es como una especie de mago que crea un conjuro, que crea un experimento el cual no puede después controlar, ¿verdad? Dice él. Digamos, es decir, es como el Frankenstein, ¿verdad? Es decir, el doctor crea un Frankenstein que después se le revela y no lo puede controlar. Bueno, la burguesía creó el capitalismo y el capitalismo después es más fuerte que la burguesía y se le sale de las manos a la burguesía. ¿Cuál es el ejemplo perfecto de eso? ¿Verdad? Ustedes dirán, el profe está muy loco, ¿por qué está diciendo eso? No, porque básicamente así es. Efectivamente, el capitalismo muchas veces funciona de manera tal que se le sale de las manos a quienes comandan el mundo. Por eso suceden las crisis económicas, por ejemplo. Las crisis económicas cíclicas que se dan cada 20 años, cada 30 años, son uno de los ejemplos efectivamente de que las burguesías muchas veces no logran controlar bien el sistema económico capitalista. Las guerras mundiales, una carnicería humana como la Segunda Guerra Mundial es básicamente que efectivamente a la burguesía se le salió de la mano todo, 70 millones de muertos, ¿ya? No dice, pero ¿cómo fue que se desató eso? Bueno, es un proceso de 20 años, digamos, espantoso. Y este tipo de cosas, digamos, en Costa Rica también, en Costa Rica hemos tenido crisis económicas, hemos tenido guerras civiles, en Costa Rica hemos tenido revueltas, conflictos serios, y es producto de las contradicciones del sistema que comanda la burguesía y que se le sale de las manos constantemente el asunto, ¿verdad? Que el año pasado hubo una época, recuerdo, estábamos en medio de las clases por allá de septiembre, octubre, donde las protestas se pusieron muy violentas en Costa Rica, no sé si recuerdan, se agarraban a pedradas todos los días, la gente estaba realmente harta por el impacto de la pandemia y la policía se agarraba con el movimiento social todos los días. Y, bueno, yo que vivo aquí cerca de la casa presidencial, digamos, hubo varias marchas y protestas que terminaron a pedradas con patrullas y hasta aquí venían a Barrio Córdoba, venían a dar la gente corriendo, huyendo de la policía, ¿verdad? Que pasen esas cosas básicamente es que efectivamente por momentos el sistema se le sale de las manos a la élite, ¿verdad? Es lo mismo que está sucediendo en Colombia en este momento, lo que sucedió en Chile el año pasado, lo que sucede constantemente en las sociedades contemporáneas capitalistas, o como puede suceder también en cualquier tipo de sistema político económico, ¿verdad? Pero básicamente es como un poco la idea de esta metáfora del mago y su experimento, su conjuro, ¿verdad? Que se le sale de las manos lo que produce. Entonces, la idea de esta perspectiva modernista de la nación es la nación como un conjunto de tradiciones inventadas al interior de las élites con fines y objetivos legitimatorios. En realidad, muchachos, digamos, lo que es importante como entender aquí es que las identidades nacionales y los nacionalismos no es algo que viene esencialmente en la sangre de las personas. Digamos, los costarricenses no es que somos, por ejemplo, como nos quieren decir, trabajadores, humildes, sencillos, respetuosos, educados, civilistas, ¿verdad? Eso nos enseñan en el colegio o en la escuela, ¿verdad? Y uno crece con la idea, somos pacíficos, civilistas, respetuosos, trabajadores, viva siempre el trabajo y la paz, ¿verdad? No es que somos así por un tema genético, ni que la esencia del costarricense es esa, no. Es una construcción sociohistórica y es una fabricación también, si se quiere, con ese concepto, es una fabricación ideológica que la burguesía construye en 1860, 1880, principalmente en la década de los 80 del siglo XIX, para lograr construir un discurso que nos una como país, generar cohesión social, ¿verdad? Para que nosotros realmente tengamos una noción de qué es ser costarricense. Que no existe el costarricense a mediados del siglo XIX. Somos un país que nació en 1821, ¿qué diablos es ser costarricense en 1850? Si hace 30 años estábamos con los españoles, ¿ya? Entonces, si no tenemos una noción de qué somos, tenemos que construirla y tenemos que fabricarla y tenemos que irle dando sentido. Y obviamente hay cosas muy reales del país. Es decir, aquella idea que yo creo que era Cornelius Castoriadis, el que planteaba, un gran psicólogo social. Castoriadis decía que los mitos no se basaban en puras mentiras. Los mitos tienen bases reales. Es decir, es cierto que Costa Rica era un país que tenía en su mayoría propietarios en el siglo XIX. No era que la gente todos eran explotados y todos eran marginados de la propiedad y
y así terrateniente, como sí sucedió en El Salvador, en Guatemala, en Honduras. O sea, es cierto que Costa Rica fue un país de propietarios hasta un punto, hasta 1930, 1940. Cada quien tenía sus parcelas y no había tanta presión sobre la tierra. Sí es cierto, hay una base real de que Costa Rica es un país en el que su mestizaje tiende a ser un poco más claro o más blanco, más europeo que otras poblaciones de América, porque la población indígena era pequeña y ya había muerto mucha población indígena, ¿verdad? Sí es cierto que Costa Rica es un país que ha tenido más estabilidad política, social, y han tenido menos guerras, ¿me entienden? Entonces los mitos no es que son puras mentiras, no, tienen alguna base real, pero son después magnificados. Los mitos son magnificados, se convierten después en mitos nacionalistas. Magnificados, así todos somos europeos, todos somos blancos, todos somos desarrollados, todos somos inteligentes. Este es el país de paz y toda América Latina es guerra y violencia. Son magnificados para producir orgullo nacional, patriotismo, etcétera, etcétera. Ya, entonces es bien interesante ese proceso. Lo que Herbert Marcuse, un pensador de la Escuela de Frankfurt, llamaba la industria cultural, ¿verdad? La fabricación de la industria cultural en Estados Unidos es clarísimo. Marcuse, después de que los nazis lo espantaron de Alemania, ¿verdad? Porque él es de la Escuela de Frankfurt, viaja a Estados Unidos y vive en Estados Unidos muchísimos años. Ahí fue profesor en California. Y Marcuse estudiaba muchísimo el desarrollo de la cultura de masas y de la cultura de consumo en Estados Unidos. Es de mis pensadores preferidos. Era un teórico marxista culturalista muy, muy bueno. Y lo llamaba a esta la forma en la que se desarrolla la industria cultural de valores, ideales, comportamientos, formas en que la gente se entiende a sí misma. Y ahí está el nacionalismo. El nacionalismo estadounidense también es muy interesante como fabricación social, ¿verdad? Entonces las élites tienen como objetivo la nacionalización popular de su ideología como forma de legitimar su proyecto político. Bien, gracias. Bueno, nada más termino con esto, entonces, para la otra semana retomarlo, evidentemente, porque me faltan algunas cosas. En la formación de las naciones y los nacionalismos, evidentemente, bueno, pues los países nos dividimos y nos sentimos como comunidad por idioma, religión, etnia, costumbres, tradiciones. Es decir, Costa Rica sí, efectivamente es una nación, ¿verdad? Somos un conjunto de personas que nos sentimos identificadas con cosas en común. El idioma, la religión, la etnia, las costumbres, las tradiciones, las formas de comportamientos, por ejemplo, ¿verdad? Y todo bien, hasta ahí vamos bien, no hay ningún problema con eso, ¿verdad? De hecho, es importante para que nos organicemos y nos comuniquemos y nos llevemos bien, ¿verdad? Ese es el tema de la nación. La nación es un conjunto de personas que tienen cosas en común. Ya después vendrá la manera en la que los gobiernos de esas naciones desarrollan identidad nacional, ¿verdad? Y la identidad nacional desarrolla los nacionalismos. Y como dice esa última idea, los nacionalismos son herramientas de las clases hegemónicas para dominar a sus subalternos, dividirlos y domesticarlos, ¿verdad? Y ahí se da todo el tema de la fabricación de símbolos nacionales y de otra gran cantidad de cosas que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Más adelante. Y toda esta percepción del nacionalismo como una nueva religión, ¿verdad? Que después lo vamos a trabajar. En realidad, bueno, voy a quedar acá por el tiempo, no sé qué estaban poniendo en el chat. No sé de cuál película están hablando. Ah, Fahrenheit 911. Sí, es un documental muy bueno en realidad. Y bueno, sí, lo de Costa Rica fue un ridículo, efectivamente. Y dice Eduardo, tiene altas posibilidades Costa Rica de llegar a caer en algo como lo que está sucediendo en Colombia. Bueno, y qué sé yo, ¿verdad? Esa es la pregunta que Ojalá. se le hacen a los profes, ¿verdad? O sea, nosotros en qué momento vamos a ver una gran convulsión social. Bueno, el año pasado a mí me pareció que estuvimos bastante en convulsión social, ¿verdad? Todos los días habían noticias de bloqueos de calles a lo largo y ancho del país. O sea, las zonas costeras fueron muy afectadas, ¿verdad? La gente donde estaba más brava eran las zonas costeras. Bueno, aquí hubo una gran manifestación, una gran protesta en contra de la reforma fiscal, que es lo que está ahorita en Colombia. El gobierno la retiró, pero eso es una movida asquerosa, putrefacta del presidente Iván Duque, ¿verdad? Porque la movida es retirarlo para bajar los ánimos y después pasar otro nuevo proyecto que viene peor, ¿verdad? Aquí lo aplican ese toque es buenísimo para ellos, ¿verdad? Les sale muy bien. Okay. Pero en Costa Rica sí, el proyecto de reforma fiscal al final no lo metieron, igual hubo una protesta, fueron tres meses y medio de huelgas, ustedes lo recordarán porque están en el colegio, muchos de la universidad participamos en esos procesos y realmente igual lo pasaron y ahora están con la ley de empleo público, que es ¿cómo se llama esto? Un mamarracho de leyes y un montón de cosas ilegales, inconstitucionales,
sacadas como dicen los abuelitos, a los chanchochingo, a la carrera, y nos lo quieren meter para, según ellos, ordenar el Estado costarricense para ahorrar plata y pagar deudas, ¿verdad? Entonces, a partir de precarización laboral. Como diría Bukele, ordenar la casa. Según ellos, ordenar la casa, ¿verdad? Y una gran cantidad de intelectuales y académicos universitarios, profesores que no son como los diputados, es decir, son gente que estudia, que tiene una gran cantidad de conocimiento, ha estudiado esta ley de empleo público y evidentemente ha dicho es un mamarracho mal hecho, sacado a la carrera y es una venganza en contra de los trabajadores de las instituciones de este país, que son justamente, ¿verdad? Qué casualidad, los que más se organizan para resistir y para organizar las protestas y las marchas en nuestro país, ¿verdad? Básicamente lo que nos están haciendo es amarrando de manos, ¿verdad? No es nada que tenga que ver con el orden de lo económico, lo que está de por medio. Lo que quieren hacer es jodernos políticamente. A las universidades, sobre todo ese proyecto, con lo que más tiene cizaña, muchachos, los diputados, es a reventarnos a nosotros. Justamente por mucho de lo que hacemos en los cursos y lo que significa la UCR y en general las universidades estatales. Es un ajuste de cuentas político y eso es en lo que vamos a ver qué para el asunto, pero bueno, está difícil. Bueno, muchachos, por tiempo, ¿verdad? Para que ya descansen, en realidad, entonces luego continuamos y yo creo que yo quedaría por acá, no sé, los profesores si tienen un último anuncio o algo que más que decir. No, realmente yo no. Yo ahorita les subo los audios y nada más si nos quedamos un momento los profesores. Muy bien, entonces, bueno, muchachos, muy buenas tardes y gracias por toda su atención y nos vemos el viernes. Nos vemos. Chao, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego, profe. Pero yo tengo una pregunta para el profe Carlos. Sí, dígame. Sobre el ensayo. ¿Con qué nombre subo el documento? ¿Cómo? A mediación virtual. Es que, digamos, el documento le pongo cualquier nombre, le pongo ensayo y mi nombre. Póngale un título, lo mete donde es la tarea, póngale un título y pues le pone su nombre. Ok, está bien. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Profe, solamente que no entendí lo último. Este ensayo final sobre el tema que estábamos seleccionando es para después, ¿verdad? Ahorita no es una tarea, pero ya la debemos ir trabajando por cualquier cosa. Eso es para vos, Gabriela. Ah, ok. Sí. Sí, porque al final la idea es hacer como un portafolio, es decir, lo van a sumar ahí. Entonces, okay. El punto es que desde ahora van a ir trabajando el examen final para que no se les acumule. Y Jeremy Josué tiene levantada la mano. Jeremy, sí. Profe Melvin, que si me puede dar el número de teléfono para hacer el grupo. Ya, ok. Te lo mando por ahí, por el chat. Ok, gracias. Chao, profes, buenas tardes. Bueno, nos vemos. Buenas tardes. Chao. Carlos, ¿puedes mirar el WhatsApp? Dame. WhatsApp. Sofía, ¿usted vio el mensaje que yo le puse? Sofía. ¿Está viva, Sofía? Aquí no hay una Sofía. Ah, bueno, Sofía Valeria. Sí, es Sí, que yo le puse. Sofía Hermine, sí. Yo le puse a Sofía un mensaje por una reunión. Ah, ok, ajá. Sí, hola. Hola. Perdón. Tranquila. Perdón, es que estaba haciendo unas cosas. Me dijeron algo de una reunión, ¿correcto? Sí, usted vio el mensaje que yo le puse por el Zoom, de que la reunión la pusieron en una hora en la que yo no puedo asistir, pero que no hay ningún problema, porque ya habíamos hablado con usted, por lo menos en el caso de este curso. Sí, sí, todo perfecto. Igual me mandaron un correo diciendo que los profesores que no pudieran estar igual les iban a decir, digamos, como en qué se había quedado en las reuniones. Exactamente, nos notifican todo. Sí, pero igual como yo le he hecho, yo creo que precisa más los otros docentes que nosotros. Sí. Porque aquí usted sabe que tiene por lo menos 8 días o más para entregar y todo es en grupo, entonces yo creo que en eso no hay problema. ¿Usted se ha sentido bien? Sí, sí.
Bien, bueno, sí. O sea, lo que menos me pesa ahora es humanidades, ustedes. Ah, bueno. Entonces, esperemos que lleguen lo que más le pesa o le preocupa, no sé. Ay, sí, muchas gracias. Bueno, estaríamos, Bien. Sofía, que le vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, adiós. Ahí está Carol Fallas todavía. Sí, Carol quería hablar con nosotros. Carol, si gusta ok. puede explicarnos la situación. Y es que Carol me envió un correo y yo le respondí a ella que si le parecía que mejor se quedara al final el día de hoy con nosotros para explicarnos la situación y también para que hable primero con Carlos, porque Carlos es el coordinador o el tutor de ese grupo. Entonces creo que también por respeto lo mejor es que estemos todos o que si Carlos gusta hablar con ella en privado primero, como gusten. Bueno, creo que depende más de ella en este caso, ¿no? O sea, Bueno, no sabría, la verdad. Sí, solo hablo con Como ella. quieras, Carol, tranquila, no hay. Si querés podemos salir nosotros y lo hablas con Carlos. Lo que voy a hacer es dejar de grabar, que estaba grabando aquí.